Capítulo 18. Por el bien de una cama, Chris contra Arlon. Tras esas últimas palabras por parte de Chris, no hubo mucho más de lo que hablar entre los ahí presentes. O al menos de los que quedaban en ese lugar, pues Sanji regresó a la cocina poco después. A diferencia de Usopp, Honey, Yosaku, Luffy y Zoro, quienes se mantuvieron en cubierta junto al Capitán Ojirrojo. Aunque solo bastaron con unos cortos minutos para que el barco no tardara mucho en detenerse, pues se pudo escuchar alta y clara la voz de Nami gritando: «Echen el ancla», al mismo tiempo que salía a cubierta para reunirse con todos de vuelta. De igual forma Sanji y Buggy no tardaron mucho en hacer acto de presencia, aunque el rubio apareció, no con las manos vacías, más bien llevaba consigo una pila de varias cajas pequeñas envueltas en diferentes telas. «Luffy. Sanji, ¿qué traes ahí?». Estaba algo intrigado, aunque no tuvo que pensar mucho para hacerse una idea de lo que contenían las cajas, algo que animó mucho al pelinegro. «Sanji. Prepare unos bentos para cada uno, procuren comerlos cuando tengan hambre, y este es para ti, Nami-san». Un aviso simple y sencillo de entender para que así todos contaran con algo de alimento para más tarde. Aunque como siempre fue más servicial con la peli naranja, a la cual se lo entregó con una amable sonrisa. «Nami. Gracias, Sanji, aunque estaré un poco ocupada por ahora, ¿te importaría guardarlo hasta entonces?». Literalmente no podría cargarlo, pues al estar más que consciente de lo que su capitán le entregaría, el solo hecho de cargar algo más era una idea descabellada. «Sanji. Si así lo quieres no hay problema». Como siempre, el rubio no le negó nada a la navegante del grupo, quien agradeció por este gesto del rubio, aunque, Chris. «Nami, debemos irnos». No quería apresurar a su nakama, pero era cierto que si realmente querían terminar con este tema que involucraba a cierto Gyojin, debían ponerse en marcha para terminarlo cuanto antes, y el peli azul por lo tanto no dudó mucho en extender el tablón. Por el cual tras un breve asentimiento, Nami bajó primero del Merry. «Sanji. Chris, no olvides tu bento, a diferencia de Nami-san tú sí puedes llevarlo contigo». Y no era mentira, pues literalmente tenía un inventario infinito a su favor para guardar cualquier cosa inanimada. Y por lo tanto, al no ver un problema en esto, el ojirrojo solo tomó la caja, aunque por alguna razón el rubio no la soltó. Más bien le dio un leve tirón, obligando al peli azul a acortar su distancia con él, dejándolo cara a cara con un más que serio rubio. «Sanji. No sé qué traman ustedes dos, pero, cuida bien de Nami-san». Más que un consejo fue una advertencia, aunque al solo sentir la preocupación proviniendo por debajo de esa seria mirada del rubio, Chris solo pudo sonreír y asentir, terminando con un «tampoco pensaba dejar que le ocurriera algo», dándose así media vuelta ante la mirada de todos para ser él ahora el segundo en bajar por el tablón. Quedando a un lado de Nami, aunque antes de dar un solo paso más, tal y como si algo llegara a su mente, el ojirrojo antes de irse junto a la peli naranja se dio media vuelta en dirección del Merry Y. «Chris. AY. Sanji, Buggy, por favor vigilen a todos para que no se metan en líos». Pidió de por favor a los dos miembros más responsables de toda la alianza, pues aunque Honey y Yosaku podían ser confiables a veces, también tenían un don para meterse en problemas. Usopp. «Oye. ¿Por qué me incluyes?». Parecía ofendido, y con razón, ya que le habían incluido con los miembros más problemáticos de toda la tripulación. «Chris. ¿Hace falta que responda a eso?». Arqueó una de sus cejas en respuesta, dejando callado al instante al francotirador del grupo, pues era más que consciente de su impulso con las mentiras que lo podían poner en más de un problema. Con todo eso ya dicho y sin necesidad de aclarar nada más, tanto Chris como Nami emprendieron ahora sí, su camino hacia la guarida del Gyojin que dominaba la isla en la que ahora estaban pisando. Aunque para ello, tanto la peli naranja como el peli azul tuvieron que cruzar por medio de la villa principal del pueblo, la cual era denominada gracias a un cartel que era visible en la entrada como la aldea Kokoyashi. Aunque a pesar de estar cruzando por esta última, las calles estaban más que vacías. Pero no los hogares, pues Chris podía sentir claramente la presencia de todos los habitantes. Aunque más mostrar miedo, algunos mostraban en sus emociones, ira, tristeza, rencor y diferentes dolores. Era literalmente el sentimiento de una aldea que se sentía impotente por culpa de la gran tiranía que el pirata Gyojin ejercía sobre ellos. «Nami. Puedes sentirlo, ¿verdad?».
La peli naranja no era ignorante, estaba viendo de sobra cómo su capitán miraba de un lado al otro, pero no para direcciones aleatorias, sino que únicamente hacia los diferentes hogares, y al saberlo de antemano sobre Lucky, no tuvo que pensar mucho en la respuesta. Chris. Lo siento, es un impulso que tengo. Literalmente no podía evitarlo, pues era un viejo hábito que había desarrollado como buen cazarrecompensas que buscaba más o menos entender la situación de un nuevo lugar. Nami. Sí, lo sé, pero hubiera preferido que no sintieras el odio que tienen hacia mí. Estaba algo decaída, tanto que siquiera evitaba voltear su mirada hacia la izquierda o a la derecha, únicamente se limitaba a mantener la compostura lo que mejor que podía. Aunque lo que menos se esperaba la peli naranja fue que su capitán se riera. Nami. Que es tan gracioso. Parecía algo molesta por la reacción de su capitán, y no era para menos, pues literalmente parecía como si se estuviera burlando con esa risa tan descarada. Chris. Jajaja, lo siento, es solo que jaja, quiero decir, no siento que nadie aquí te odie, tenemos más de una mirada encima de nosotros y solo siento como sienten lástima por ti. Ante tales palabras en las cuales el capitán pirata fue poco a poco calmando su risa, al mismo tiempo que dejó por un breve momento sin palabras a Sunakama. Nami. ¿No sienten odio? Qué extraños, siempre parecen furiosos cuando regreso a la isla. Detuvo su paso por un breve momento para pensar un poco en lo que su capitán le acababa de decir, el cual a diferencia de Sunakama prosiguió su paso. Chris. Quién sabe, quizás les gusta sobreexagerar algunas cosas, tal y como un actor. Se encogió de hombros al no darle mucha importancia a este acontecimiento, dejando ahora mucho más confundida que antes a la peli naranja, quien rápidamente aceleró su paso. Nami. Oye, ¿no es justo? ¿Qué quieres decir con eso? Quería una respuesta más clara, y no dudó ni un segundo en insistir a su capitán, a pesar de que eso la hizo sonar más infantil bajo la mirada de más de un espectador. Y entre ellos, una mujer de pelo azul que estaba escondida en uno de los callejones del pueblo. Mujer. Nami está feliz. No parecía ser capaz de entender el cómo la peli naranja ahora tenía un puchero algo infantil en su rostro mientras tiraba de la manga al peli azul que la acompañaba. Aunque de igual forma no tardó mucho en perderlos a la distancia en pocos minutos, pues el dúo ya había salido del pueblo y entrado en un sendero que los guiaba por un lado de los cultivos de la villa. Chris. Nami, ya te he dicho que no es nada importante, no es necesario que exageres tanto. Literalmente tenía gota en su nuca por la insistencia de Sunakama en esos momentos, pues era cierto que en parte bromeó un poco en sus anteriores palabras. Nami. No lo haría si no supiera que sabes más de lo que yo sé, su respuesta fue rápida y a la vez, extraña. De hecho, hasta el ojirrojo tenía una ceja alzada, y había incluso detenido su paso al momento para ver Sunakama como si hubiera dicho algo que no entendía. Chris. ¿Eh? ¿Qué? Y así fue, literalmente, a pesar de que entendió las intenciones de la peli naranja, era cierto que su cerebro se habría trabado un poco al querer procesar las palabras previamente dichas por Nami. Nami. Oh, sí, tampoco sé muy bien lo que dije, pero sé que me entendiste. Al igual que su capitán, se había confundido con sus propias palabras, pero tampoco tardó mucho en volver a tomar un tono más agresivo. Chris. Sí, supongo que me gane yo solo esto. No pudo evitar hacer una cara de póker, pues obviamente se le había ido la lengua días atrás y ahora estaba pagando por sus impulsos. Pero sin querer darle una respuesta aún solo, se limitó a retomar su paso con tranquilidad. Aunque a diferencia de antes, en vez de que la peli naranja prosiguiera insistiéndole, por tercera vez en el camino. Ambos tuvieron que detener su paso. Nami. Ya casi hemos llegado, a unos pocos metros está la guarida de Arlon. No dudo ni un solo segundo más en advertir, y no era para menos, pues aunque no se podía ver bien del todo, sí se podía ver en la dirección que señaló la peli naranja un edificio bastante elevado. Chris. ¿Quieres ocuparte de esto tú sola? Se cruzó de brazos sin separar su mirada de Sunakama, la cual aún un tanto indecisa recogió un poco de valor, frunció un poco su ceño y tras una bocanada de aire que expulsó poco después, Nami. Por favor. Con eso bastó para que su capitán asintiera, y sin mucho más que decir o compartir, al lado del peli azul apareció una enorme bolsa con el dinero que sellaría y daría por finalizado un acuerdo entre Arlon y Sunakama. Nami. No estaba que pesara tanto.
Sonrió de forma un tanto forzada al sentir el enorme peso del saco con los berries sobre su hombro, tomándolo con algo de dificultad, pero levantándolo de igual forma. Chris. No son pocos berries, en fin, te esperaré aquí. Le devolvió la sonrisa de forma algo sarcástica antes de acercarse a un árbol, apoyando su espalda sobre este con intenciones de esperar a su nakama. La cual al ver a su capitán respetando su decisión, aunque era solo un poco, pues estaba más nerviosa que otra cosa. Se animó y tomó más determinación, emprendiendo su camino tras darle un suave, gracias, a su capitán antes de dejarlo atrás. Y así, ahora completamente sola la peli naranja retomó su camino por el sendero, a pesar del enorme peso sobre su hombro. Llegó en apenas unos 5 minutos al frente de una puerta que formaba parte de una enorme valla que rodeaba una zona en medio del bosque. Pero sin quitar el saco de su hombro, y con una fuerte patada la joven abrió la puerta. Y antes de que se diera cuenta, tenía sobre ella la mirada de muchos gyojins al igual que los que la habían saludado, cerca del puerta. Pero entre estos hubo 3 que deschaban sobre el resto, uno de ellos era un gyojin pulpo rosado con una mirada bastante amable a pesar de ser un pirata de Arlon. Otro de ellos era un gyojin bastante robusto de piel azul grisácea que por sus ropas parecía un maestro en artes marciales, siendo lo más destacado el cinturón negro en su cintura. Como penúltimo y también como el más extraño era un gyojin de piel azul celeste que tenía un aspecto peculiar. Siendo lo más destacado su hocico realmente largo que hace destacar sus labios, además de que tenía lo que parecía las mejillas algo rosadas de forma natural. Algo que lo hacía ver extraño, pero en fin, por último, y el único que estaba sentado en ese lugar, rodeado como si los anteriormente nombrados fueran sus guardianes. El último gyojin que tenía la piel azul oscuro, una nariz larga y afilada que parecía una sierra, unos dientes afilados acompañado de una intimidante sonrisa. Sumando a sus rasgos de tiburón, ya lo hacían destacar por sí solo como el claro líder del grupo de piratas ahí presentes. El cual también fue el primero en hablar tras ver a la humana peli naranja llegar al lugar de forma algo extravagante. Arlon. Vaya, pero si es Nami, ¿cuánto tiempo? Ya me estaba preguntando si habías muerto por ahí, jajaja. Su comentario no tuvo ni la más pizca de tacto, solo de la más cruda y dura burla retorcida sin escrúpulos, a pesar de una risa que intentó suavizar el momento que molestó a la joven. Nami. Deja las burlas, Arlon, porque a partir de hoy no habrá más. Aunque no era el acto más valiente que había hecho, pues los nervios se podían leer de sobre en su rostro, la peli naranja dio unos pasos al frente. Y frente al gyojin dejó el enorme saco con dinero. Arlon. Oh, es cierto, me han avisado que por fin has cumplido con nuestro acuerdo, sonaba tranquilo, y a diferencia de Nami su mirada filosa acompañada de su sonrisa hizo dudar a la joven, quien vio como uno de los guardias de Arlon. Para ser más exactos, el de grandes labios, abría el saco para dejar ver a todos la absurda cantidad de dinero que había dentro. Nami. 100 millones, tal y como querías, feliz. Ahora cumple con tu parte. Con cada palabra que decía su valor aumentaba junto a su seguridad, pues ya tenía la victoria en la palma de sus manos, o eso pensaba. Arlon. Claro, y lo haría, si pudiera. No mostró mucho interés hacia el dinero que había en la bolsa, sino más bien la mantuvo en la peli naranja que ahora se sobresaltó al oír tal respuesta. Nami. ¿Cómo dices? No podía creer lo que acababa de escuchar, y con toda la esperanza del mundo cuestionó a gyojin, con la mera esperanza de haber oído mal. Arlon. ¿Nunca escuchaste cómo funcionan las cosas en el bajo mundo? Cuando haces un acuerdo financiero con un pirata o alguien así, hay algo que se llama intereses. Solo bastó con esa última palabra para que la joven temblara, pues como buena ladrona y estafadora que había sido en los últimos años para conseguir el dinero del acuerdo. Lo último que se esperaba era que esa palabra fuera usada en su contra. Arlon. Por desgracia para ti, te tomaste mucho tiempo para conseguir este dinero y no quería decírtelo antes para no desanimarte, pero, me debes 700 millones. Y toda la esperanza en la joven se fue por donde vino, siendo sustituida por su pálida piel y su rostro que no podía siquiera reaccionar ante tal noticia. Arlon. Pero oye, seré bueno, ¿sí? Lo dejaremos en 500 millones y no habrá más intereses, es una cifra fija que no bajará ni subirá, soy benevolente, ¿no lo crees? Solo te quedan 400 millones.
Le dio una sonrisa a la joven, una sonrisa tétrica que dejaba ver de sobra sus filosos dientes junto a una mirada que mostraba la más pura maldad del Gyojin. Y antes de que se diera cuenta Nami, algunas lágrimas ya estaban asomándose por sus ojos. Nami. Ese no fue el Tra, con toda la frustración invadiendo su cuerpo, sin saber de dónde sacó el valor para gritar al Gyojin. Aunque tuvo que detenerse al sentir como en un abrir y cerrar de ojos y aunque pudo verlo, el Gyojin la tomó de sus mejillas con una sola mano. Arlon. ¿Trato? Soy un pirata mocosa, soy así por naturaleza, al menos da gracias de que no siga aumentando tu deuda, ahora ve a buscar más dinero, pero ni se te ocurra irte de la isla antes de hacer 4 mapas que preparé en tu cuarto, los quiero para pasado mañana. No dudo ni un solo segundo más en usar un tono serio con la joven, quien sin poder controlarse más dejó salir muchas lágrimas una por una. Lo cual fue visto por el Gyojin, quien sin una pizca de aprecio tiró a la joven en la dirección de la entrada, aunque sin mucha fuerza para evitar lastimarla, pues la quería intacta. Y por lo tanto, sin verse completamente adolorida y ahora llena de lágrimas, salió corriendo por la puerta, la cual fue cerrada por un Gyojin de los tantos que habían por el lugar. Gyojin. Está bien que la dejemos ir. Cuestionó el Gyojin del cinturón negro, quien pasó de mirar a la puerta que fue cerrada, a directamente su superior. Arlon. Solo irá a llorar, déjenla, volverá si quiero que su aldea permanezca intacta. A pesar de todo lo que había hecho, no mostró nada de arrepentimiento, sino que solo se limitó a tomar la bolsa con dinero sobre su hombro tras levantarse de su asiento. Gyojin. Lo siento Nami. Fue el único pensamiento positivo por parte de un Gyojin que veía con lástima la entrada por la que Nami se fue llorando. Aunque para ser un poco más exactos, fue el Gyojin con aspecto de pulpo. Por otro lado, fuera del territorio de la base de Arlon, Nami se encontraba corriendo por el mismo sendero que recorrió hacia aquí. Nami. Maldito, 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 te odio, te odio, te odio, repetía sin parar entre lágrimas en sus pensamientos, pues con su voz temblorosa ya le era siquiera difícil respirar. Pero antes de que se diera cuenta, en mitad del sendero que estaba recorriendo se encontraba alguien que definitivamente quería ver. Pues fue el primer pirata que le extendió la mano y que a diferencia de Arlon, no le dio la espalda en ningún segundo, y sin dudar un solo segundo, se abalanzó en sus brazos. De igual forma, sin pensarlo mucho y bajo la mirada entristecida del ojirrojo, este correspondió al abrazo con tal de apoyar a su vicecapitana. Chris. ¿Qué ocurrió? Literalmente no sabía nada, y aunque no era el mejor momento y de hecho de hacia una idea, quería escuchar la respuesta de su vicecapitana. Nami. Arlon Guerrero rompió nuestro acuerdo, te tenías razón, no dedicó confiar en él, estaba completamente rota y no podía parar sus lágrimas por más que quería para poder explicarle todo a su capitán. Aunque al tener su cabeza hundida en el pecho del peliazul, esta última estaba siendo completamente ajena a la más que fría mirada que su capitán tenía en su rostro. Pero este no la estaba usando en ella, sino que más bien la tenía dirigida hacia el camino por el que acababa de llegar Nami. Chris. Lo siento Jimbe, pero voy a matar a Arlon. Fue el único pensamiento que tuvo en su mente tras sentir el mal estado en el que se encontraba su vicecapitana. Aunque para evitar ser vistos por alguien que pudiera pasar por esa zona. El peliazul ahora con su brazo tras la nuca de su compañera se apartaron del sendero, entrando un poco en el bosque cercano en la dirección contraria a los cultivos. Chris. ¿Me podrías contar lo que ocurrió? Su tono era suave y comprensivo, ayudando poco a poco a que su Nakama se sintiera un poco mejor aunque aún tenía algunas lágrimas en su rostro. Limitándose solo a sentir al no verse aún muy capaz de hablar, y por lo tanto, con la distancia suficiente que los separaba del sendero para evitar ser vistos. Tanto Nami como Chris tomaron asiento sobre el césped. Aunque este último no se separó aún de su Nakama al verla aún dolida, manteniéndola medio abrazada con su brazo aún tras la nuca de la peli naranja, quien había dejado caer su rostro hacia la derecha, aterrizando en el hombro del ojirrojo. Y en esa misma posición, tras unos pocos minutos más de espera que tuvo que usar la joven para calmarse del todo, aún con su voz temblorosa comenzó a explicarle a su capitán todo lo sucedido. Empezando por su llegada, la entrega del dinero, las palabras de Arlon y la sucia excusa que usó solo para evitar cumplir con su parte. Nami.
Realmente es no, yo soy una idiota por haber confiado en alguien como él, aunque ya podía hablar con más normalidad, su voz aún amenazaba con fallar, pero en todo este relato, el cual Chris escuchó con atención sin perder un solo detalle, la peli naranja no vio en ningún momento el rostro a su capitán. Algo bueno, pues habría visto cómo sus ojos llegaron a parpadear con un brillo rojizo, un indicativo de que su Aki del Rey amenazaba con salir. Chris. Está bien, hiciste lo que veías correcto y no fue tu culpa, ya me esperaba que Arlon hiciera algo así, pero esperaba otro tipo de excusas. Se encogió de hombro, o mejor dicho de uno de sus hombros, pues al tener a Sunakama a su izquierda aún con su cabeza apoyada sobre su hombro izquierdo, solo movió el derecho. Nami. ¿Otra excusa? No parecía entender muy bien lo que quería decir su capitán, pues ni ella misma se esperaba un escenario con un Arlon dando otra excusa. Chris. Sí, pensé que si iba contigo diría algo como, mi acuerdo es con Nami y tu dinero no vale nada, o algo así. Intento imitar la voz de Arlon, pero obviamente al no saber cómo se escuchaba solo puso un tono grave algo bobo, tal y como si estuviera imitando a un Arlon con algo de retraso. Lo que terminó desembocando en una pequeña risa por parte de Nami, que ni siquiera Chris se había esperado. Chris. ¿De verdad te hizo gracias? Arqueó una ceja mientras usaba un tono algo divertido por la reacción de Sunakama, la cual ahora por primera vez alzó su mirada y vio a su capitán con una sonrisa y aún, con algunas pequeñas lágrimas en sus ojos. Aunque estas no eran como las anteriores, eran parte de la risa que soltó. Nami. Jajaja, es normal, ese solo me imagino, jajaja, si Arlon hablara así sería muy gracioso, jajaja. Después de tanto llanto, al estar obviamente con la guardia baja, la risa llegó sin intenciones de frenarse, dejando que el ojirrojo escuchara aliviado la risa de Sunakama. Riendo poco después junto a esta por unos cuantos minutos, al menos hasta que ambos se calmaron, dejando todo en un silencio bastante agradable. Nami. Chris, gracias, su repentino agradecimiento no fue esperado por el ojirrojo, quien en respuesta solo pudo confundirse por unos momentos. Chris. ¿Por qué me agradeces? Literalmente no era capaz de comprender la razón tras este repentino agradecimiento. Pero eso solo hizo reír aún más a la joven al ver como claramente el rostro de su capitán confundido. Nami. Porque sin ti, no sé qué habría hecho después de lo que me hizo Arlon. Solo hubo sinceridad y amabilidad en sus palabras, dejando al instante sin palabras al ojirrojo, aunque no era lo mismo en sus pensamientos. Chris. Acuchillarte el brazo. Pensó como un acto reflejo, pues recordaba bien esa escena en su vida anterior, una escena que llenó de rabia y lastima a más de una persona. Pero dejando eso de lado, y recibiendo el comentario de Sunakama con una suave sonrisa. Chris. ¿Quién sabe, ahora qué te parece si vamos con el resto? Su voz aún era calmada, haciendo que su propuesta bien escuchada, a la vez que bien recibida por Sunakama. La cual separándose por fin de su capitán se puso en pie junto a este, los cuales comenzaron a caminar de vuelta hacia el sendero en dirección de la aldea Kokoyashi. Y en el proceso, ninguno perdió el momento para hablar, al menos hasta cierto punto, pues de repente el peli azul desvió su mirada en una dirección. Nami. ¿Ocurre algo? Si algo sabía del peli azul era que rara vez se comportaba extraño, por lo que temiendo que fuera algo malo optó por preguntas sobre su repentina falta de atención en la conversación. Chris. Lo siento, pero puedo sentir a Luz y al resto cerca de aquí, pero no están en la aldea. Se disculpó por su repentina falta de atención, pero no dudo mucho en darle una explicación a Sunakama para aclarar su confusión. Nami. Cerca pero no están en esos idiotas, ¿cómo se encontraron con ella? Con solo esas últimas palabras la peli naranja comenzó a correr en una dirección fija tan rápido como sus piernas se lo permitían. Siendo seguida por su capitán, el cual reaccionó a tiempo para seguirle el paso a Sunakama. Chris. ¿Se encontraron con quién? Obviamente estaba más que confundido, pues aunque sentía una presencia junto a la del resto de sus aliados, amigos y nakamas, no parecía ser peligrosa. Nami. Es mi hermana. Bastó con esa simple respuesta para que el ojirrojo uniera los puntos que necesitaba, y sin necesidad de decir nada más el dúo siguió corriendo hasta que llegaron a un cultivo de naranjas. Un poco extraño, pues normalmente cuando alguien cultivaba algo, por lo general hay algo de variedad, siendo algo extraño. Aunque el dúo no le dio mucha importancia a esto.
Más bien siendo la cabeza del grupo, la peli naranja fue directa a la entrada de la casa que estaba cerca de los cultivos, y tomando la puerta, la abrió de un solo empujón, exaltando a todos los que se encontraban ahí en solo un segundo por su repentina llegada. Y tal y como había dicho el ojirrojo, todos y cada uno de los que viajaron en el Merry hasta aquí, se encontraban reunidos. Algunos sentados en unas sillas junto a la mesa que había en el salón, y otros como Zoro y Sanji estaban en pie. Aunque el rubio se estaba comportando de forma formal y amable con la mujer que los acompañaba, siendo una de pelo azul que tenía una cinta en su cabeza que recogía su pelo. Y al igual que esta última, todos ahora tenían su mirada fija en la entrada donde estaba una peli naranja respirando agitadamente. Nami, ¿se puede saber qué hacen todos aquí? Y Nojiko, ¿tú qué haces con ellos? Aún no había tenido tiempo para procesar todo correctamente, dejándose llevar y como tal gritando lo primero que se le vino a la mente. Nojiko. No sabía que necesitaba permiso para hablar con la gente, además son compañeros tuyos, ¿no? Respondió con una sonrisa mientras permanecía cruzada de brazos, observando a su hermana con más curiosidad que otra cosa. Nojiko. Por cierto, parece que te la pasaste muy bien en este último viaje, ¿quién diría que ahora formas parte de otra tripulación pirata? Su tono sonaba divertido, pero como hermana que era, la peli naranja notó la seriedad en las palabras de la peli azul. Nami, ¿se lo contaste? No dudó ni un segundo más en ponerse más seria, al mismo tiempo que entraba por completo en el salón de la casa. Nojiko. Pensaba que lo habrías hecho. Se encogió de hombros como si realmente no fuera su culpa, y de hecho tenía razón, pues fue la peli naranja quien ocultó toda la verdad por semanas. Nami. ¿Cómo iba a decirles a todos algo así? Con suerte se lo pude contar al capitán porque lo descubrió. Literalmente estaba indignada con la acción de su hermana, moviendo su mano en dirección de la entrada donde estaba el ojirrojo en silencio. Usopp. Espera un momento, ¿entonces de verdad Chris lo sabía? Estaba realmente sorprendido por esto, y el resto no estaba muy diferente, a excepción de Luffy quien se encontraba durmiendo con su cabeza recostada sobre la mesa. Chris. Tampoco fue difícil descubrirlo, por cierto, ¿cómo llegaron aquí? Se encogió de hombros ante tal pregunta, al menos antes de preguntar sobre la presencia de todos sus nakamas en ese lugar. Sanji. La maravillosa Nojiko-chan nos ayudó a evadir a unos cuantos de esos gyojins antes de que peleáramos contra ellos, es un ángel como su maravillosa hermana. Como siempre dejó salir su comportamiento mujeriego al hablar de una mujer, sobre todo al estar esta misma entre ellos. Chris. ¿Qué les dije de meterse en problemas? Apretó sus dientes y cerró sus ojos con una vena marcándose en su frente, reteniendo las ganas de gritarle a todos sus compañeros por los problemas que estaban causando. Honey. Fue culpa del hermano Luffy y Zoro. Ni lento ni perezoso no tardó en excusarse, una excusa que fue acompañada por todos, dejando al peliverde y al pelinegro como los principales problemas de esta situación. Chris. Esto nos va a complicar todo aún más. No le gustó mucho la idea de lo que sus aliados habían provocado, pues acababan de revelar al enemigo que había más de una persona no identificada en la isla. Nami. Si eso fuera posible. Rodó sus ojos, y ni siquiera se molestó en ocultar la molestia que sentía al solo recordar cómo Arlong la había tratado momentos atrás. Nojiko. ¿Ocurrió algo? Estaba curiosa al igual que la mayor parte de los piratas ahí presentes, al igual que los cazarrecompensas, pues ninguno sabía lo que había pasado en su ausencia. Nami. Pague los 100 millones de berry. Tales palabras, y aunque fuera solo por un instante, algo de esperanza llegó a la hermana de Nami, pero no tardó en desaparecer al instante de ver a su hermana con un rostro de pura frustración. Pero sin querer interferir, dejó que terminara su frase primero. Nami. Me da rabia recordarlo, pero Arlong subió el precio a los 500 millones, según el son, intereses, y tan rápido como la esperanza en la peli azul llegó, se fue al instante de oír tal respuesta, siendo sustituida por una gran sorpresa. Nojiko. 500 millones. Eso es imposible de conseguir. Por si solo 100 millones ya eran difíciles de reunir en 10 años, pero 500 millones, la única forma de reunirlos rápido sería a través de la recompensa muy elevada de un pirata. Chris. Bueno, yo tengo ese dinero.
no se vio ni un poco alterado, pues aunque era cierto que en los últimos días había tenido sus gastos, sumado a los 100 millones que le entregó momentos atrás a su Nakama, aún tenía más de 600 millones a buen recaudo. Nojiko. ¿Esto es serio? No bromees. Claramente estaba molesta, y definitivamente era la hermana de Nami, pues acababa de reaccionar igual a Nami en su momento. Nami. Es cierto Nojiko, pero no creo que Arlon se dé por vencido, estoy segura que hará algo con tal de no cumplir su parte. El solo oír la confirmación de su hermana la hizo entrar en razón y creer en las palabras del pirata ahí presentes, aunque al oír sobre las estratagemas de Arlon, rápidamente entendió el principal problema. Y por extraño que sonaran, no era la absurda cantidad de dinero que solicitó. Nojiko. Entonces, solo nos queda resignarnos. Era cierto que en los últimos años había perdido la esperanza de ser libre de la tiranía de Arlon, pero mentiría si dijera que Nami no fue para ella una mínima esperanza. Una esperanza que se acababa de apagar en solo una corta conversación. Nami. No, pienso luchar, ya me cansé de Arlon y sus idioteces. Estaba más que decidida, y aunque era cierto que desde un primer había dudado de una pelea física, era su única salida. Nojiko. No seas idiota, como si fuera posible derrotarlo. No dudó en levantarse de su asiento y encarar a su hermana con el ceño fruncido, aunque a pesar de esto, la peli naranja no retrocedió ni un solo paso. Nami. Sé que es posible, y ya lo hablé con el capitán, si Arlon no quiere hacer las cosas por las buenas, será por las malas. Recordaba de sobra la conversación que tuvo con el ojirrojo días atrás, una conversación que tuvo un acuerdo que aceptó si ocurría el peor de los casos. Sanji. Si así es, entonces puedes contar conmigo Nami-san. Honi y Yosaku. Y con nosotros. Zoro. Suena divertido. Usopp. No estoy muy seguro de esto, pero estaré ahí. Buggy. Cuenten conmigo. Todos y cada uno de los ahí presentes, a excepción de cierto pelinegro dormido, aceptaron cada uno a su manera, con más o menos miedo o determinación. Aunque ante tal escándalo, como era de esperarse, cierta pirata despertó. Luffy. ¿Eh? ¿Me perdí de algo? Estaba más que somnoliento, tanto que tenía algo rastro de baba en su boca mientras veía a su alrededor. Chris. Nada importante, solo hablábamos de darle una paliza a ese pez con patas para echarlo de la isla con el resto. A pesar de la seria conversación, solo se encogió de hombros como si el Gyojin del que estaban hablando no fuera la gran cosa. Luffy. ¿Pez con patas? Suena delicioso. Babeó aún más al imaginarse literalmente un pez gigante con patas humanoides siendo freído en una parrilla. Sanji y Usopp. No es comida idiota. Ambos no dudaron en darle un golpe a su capitán, ya sea con una patada y un puñetazo, que lo hicieron bajar la cabeza. Nojiko. ¿Se están dando cuenta de lo que están diciendo? Nami, tú sabes bien lo peligroso que es Arlon. Intento hacer entrar en razón a todos los ahí presentes, y aunque la peli naranja entendía el miedo de su hermana. Su miedo no era tan grande gracias al haber visto de primera mano de lo que eran capaces sus amigos. Nami. Y también sé lo peligroso que será el Grand Line, Arlon es solo una piedra insignificante, y aunque sé que no puedo derrotarlo, ahora cuento con unos compañeros que sí pueden. Estaba decidida a tomar el plan B, dejando sin palabras a su hermana peli azul con su sola determinación. Buggy. No lo digas como si fuéramos los únicos que vamos a pelear. Gruñó un poco y no dudo mucho en reclamarle a su Nakama por su comportamiento, sobre todo al saber que rastrera podía ser. Y por raro que sonara, con una ligera risa la peli naranja respondió con un, lo siento jeje, Sanji. ¿Y cuál es el plan? ¿Un ataque frontal? La idea no le desagradaba mucho al rubio, al igual que a cierto peliverde quien estaba ansioso por cortar a todos esos Gyojin que hicieron sufrir a su aliada. Pues al igual que muchos hay presentes, al oír lo que Arlon hizo a la isla, les dio ganas de patearlo. Chris. No, al menos hoy no será el ataque, tengo pensado unas cuantas cosas para tomar la ventaja, pero necesitaremos la munición Buggy y la puntería de Usopp. Y ahí es donde uno de sus aliados y uno de sus nakamas entraba en razón, los cuales animadamente sonrieron y alzaron sus manos al unísono. Buggy. Jeje, cuenta con ello. Usopp. Igualmente. No dudaron mucho en aceptar, aunque Usopp parecía más feliz al saber que no tendría un combate directo con un Gyojin. Chris.
Sanji, Honey y Yosaku quiero que se encarguen de que ningún Gyojin vaya a atacar el Merry. Una tarea muy importante, pues si perdían el barco estarían en un gran e inmenso problema para poder viajar al Grand Line, además de que aunque le había dado esta tarea a estos tres, Chris tenía pensado usar su Haki del Rey a toda potencia si el Merry corría peligro. Sanji. Eso será muy sencillo. Estaba tomándose las cosas con calma mientras seguía con su cigarrillo en su boca, y de igual forma, aunque Honey y Yosaku no estaban tan determinados como el resto, asintieron. Chris. Por último, Nami y Zoro se encargarán de vigilar la entrada principal para que ningún Gyojin pueda escapar al pueblo. Obviamente debían mantener a todos bajo vigilancia si así querían evitar que tomaran rehenes, ya que por más que se pudieran esconder, los encontrarían. Zoro. Con que haré algo, me gusta la idea. Sabía que su amigo no le dejaría tener un combate directo contra los enemigos a los que se enfrentarían, por lo el solo hecho de poder participar mínimamente, ya lo entusiasmaba. Chris. Nojiko, ¿te importaría encargarte de avisar a todos los aldeanos de la pelea de mañana? Ellos te conocen más que a nosotros y no me gustaría que Arlong los tome como rehenes para chantajearnos. Al igual que todos, y aunque la peli azul no estaba ni un poco de acuerdo, contaba ahora con una tarea, que por decirlo así, era la más importante de todas. Aunque a diferencia del resto, esta no dijo nada en respuesta. Luffy. ¿Y yo qué hago? Estaba ansioso por escuchar la tarea que debía cumplir, aunque se vería muy limitado por obvias razones, literalmente se enfrentaría a unos peces humanoides que usaban el agua a su favor. Chris. Tú te encargarás de los Gyojin para que no estorben y apoyar al resto en caso de emergencia, yo me encargaré de Arlong personalmente. Estaba más que consciente que más de un Gyojin se metería en medio de la pelea, y la tarea de Luffy al igual que la del resto sería importante, aunque, Luffy, eso no es justo. Obviamente estaba más que decepcionado, pues a simple vista su tarea era más mediocre entre todas. Chris. Tú enfrentaste a Krieg, Nami es mi navegante y yo seré quien le patee el culo a Arlong, el próximo enemigo al que nos enfrentemos puede ser todo tuyo. El peli azul pudo sonar algo infantil, pero era cierto, no había tenido una batalla interesante desde su enfrentamiento contra Mihawk. Aunque si somos más exquisitos, no había tenido una pelea interesante donde tuviera un chance de victoria desde hace años. Pues Morgan no había sido difícil, contra Buggy fue un enfrentamiento rápido, Kuro solo fue una mosca para Chris, y los secuaces de Krieg no fueron un reto. Y aunque el pelinegro seguía algo descontento, se vio satisfecho con la condición que su aliado le puso. Nojiko. Me haré cargo de avisar a todos, pero cuando muráis, no quiero oírlos llorar. Se fue del lugar completamente malhumorada, cerrando la puerta con un fuerte portazo que hizo que más de uno cerrara sus ojos por unos instantes. Yosaku. ¿Creen que esta es la mejor solución? No es que no confíe en todos, pero ¿qué pasaría si algo sale mal? Obviamente tenía algo de miedo, pues al igual que Honey había oído todos los rumores sobre el Gyojin que buscaban derrotar. Y si Krieg era el pirata más mentiroso de East Blue, Arlong era el más fuerte de East Blue. Chris. Si todo va según lo planeado no habrá un solo problema del que preocuparse. Y era cierto, pero su respuesta fue tan evasiva, que literalmente haría entender a cualquiera, si algo sale mal no acabarán muy bien las cosas, algo no muy reconfortante. Pero que más de uno ya había tenido en mente con el comentario de Yosaku. Pero la conversación no pudo ir mucho más lejos, pues a la distancia se pudo oír el sonido de un disparo. Nami. Eso vino de la aldea. Sin pensarlo mucho se apresuró a ir a la entrada, aunque nadie se quedó atrás, sino que más bien uno por uno todos siguieron a la navegante de la Alianza y la tripulación. Y tal y como había dicho Nami, el sonido había venido de la aldea Kokoyashi, por suerte al no estar muy lejos de la casa de la peli naranja. Pues literalmente estaba a solo segundos, en cuestión de ese tiempo todos llegaron a la plaza, aunque al ver al mismo Arlong reunido junto a varios de sus tripulantes, sin pensarlo un segundo Nami empujó a sus compañeros a un callejón para evitar ser vistos. Luffy. ¿Qué haces Nami? Al igual que varios ahí presentes, no se esperó el empujón de la peli naranja. La cual respondió con un SHH, es Arlong, informándolos al instante con solo ese susurro. Y obviamente como no querían ser localizados aún por el Gyojin, todos se asomaron por la esquina del callejón para ver la escena.
en la cual ahora mismo se encontraba un hombre de ropas negra con una gorra estilo militar del mismo color. Aunque algo más a destacar del hombre, era el molino de mano que tenía incrustado en su gorra. Pero por otro lado, al parecer el disparo que se escuchó momentos atrás, fue dirigido a este hombre que estaba siendo apalizado, pues tenía una herida de bala en la pierna. Nojiko. Arlon, detente ya. Él no hizo nada, ¿no es suficiente para ti hacernos pagar tu tributo mes tras mes? Sin dudarlo por un segundo, al ver la escena por suficiente tiempo y sin aguantar más la ira salió entre todos los ciudadanos ahí presentes. Aunque guardando cierta distancia del Gyojin, quien devolvió su mirada a la humana con una sonrisa filosa que dejaba ver sus colmillos. Arlon. Oh Nojiko, veo que no entiendes, cualquier signo de rebeldía como las armas que encontramos que escondía este hombro, debe ser castigado con la muerte, debo dar ejemplo, ¿sabes? No se veía ni un poco alterado o arrepentido por lo que le estaba haciendo al ensangrentado hombre, más bien lo veía como acto natural que hizo apretar los dientes a la joven. Zoro. Ese maldito. Estaba dispuesto a tomar su espada y salir a pelear, al igual que Luffy y varios más que estaban igual, pero antes de que eso ocurriera. Chris. Quédense encendidos. Ni lento ni perezoso hizo aparecer de la nada su vieja capucha que lo ocultaba por completo, la cual se colocó antes de dejar atrás a todos sus amigos para salir a la calle. Y tomando una piedra del suelo, la cual recubrió de haki de armadura para hacerla más resistente, todos entendieron lo que iba a hacer. Y haciendo caso a las palabras del peli azul ahora encapuchado se ocultaron más, al menos antes de que el oji rojo lanzara su piedra. Golpeando de lleno la nuca del Gyojin, quien se quejó de dolor antes de llevarse la mano a la nuca. Aunque al retirarla de ese lugar, observó como su mano tenía algo de sangre, enfureciéndolo más aún. Arlon. ¿Quién fue el maldito que quiere morir? Estaba tan furioso que parecía estar a punto de expulsar humo de sus branquias bajo la mirada sorprendida de más de un aldeano que no podía creer que Arlon fue herido. Aunque el resto de Gyojins tampoco estaban muy diferentes. Chris. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te haces el duro pero una piedra te hizo sangre jajajajaja, qué triste qué triste. Su risa y burlas fueron tan descaradas que hizo que una vena se marcara aún más en la cabeza de Arlon, el cual ya no estaba dispuesto a aguantar más ofensas. Arlon. ¿Quién eres hijo de? Obviamente todos sabían lo que iba a responder al encapuchado, pero antes de poder hacerlo, otra piedra lo golpeó, pero esta vez en su rostro, haciéndolo sangrar ahora por la nariz. Chris. ¿Esa boca, acaso tu mamá no te enseñó modales? ¿O tal vez fue un Gyojin que te sacó de la cárcel? Y esa fue la gota que colmó el vaso de la paciencia del Gyojin, aunque de igual forma varios Gyojins entendieron lo que el encapuchado quería decir. Y temerosos por lo que su capitán estaba a punto de hacer, se apartaron de su camino. Gyojin. Arlon, cálmate, es solo un humano, yo me encargaré de él. Uno de sus más fuertes nakamas, para ser más exactos el que tenía ropas de artista marcial, optó por tomar la tarea de acabar con el humano que se estaba burlando de ellos. Arlon. Por tu bien ya te vale que sea así, quiero su cabeza en bandeja para esta noche. Quería acabar con el encapuchado él mismo, pero si hacía una escena y intentaba atacar a alguien solo porque se burlaron de él, quedaría como mocoso infantil frente a todos los humanos que buscaba intimidar día tras día. Chris. Eso rima y todo jajaja. Su risa descarada no despareció a pesar de que varios Gyojin, ante la mirada horrorizada de más de un aldeano, fueron corriendo en su dirección. Pero antes de que siquiera alguno tuviera la oportunidad de agarrar al humano encapuchado, este último lo esquivó sin problemas. Comenzando uno por uno a esquivar a los Gyojins como si los estuviera, bueno, creo que solo basta con que lo escuchen. Chris. Olé, olé, otro mal y. Olé, jajaja, qué panda de inútiles. Se podría decir que, como buen español en su anterior vida, no podía evitar dejar salir este tipo de comentarios mientras esquivaba uno por uno a todos los Gyojins. Nojiko. Esa voz, es el pirata que vino con Nami. Estaba sorprendida, y por su bien hizo bien en mantener este comentario en sus pensamientos, pues Arlon aún estaba cerca viendo la escena con ira. Gyojin. Es inútil, ¿cómo es capaz de moverse así un humano? Estaba en su límite, aunque no era el único, más bien varios de los Gyojins que intentaban atacar al encapuchado estaban en su límite tras casi 30 minutos de evasión continua. Chris.
Y yo que pensaba que tendrían mayor resistencia, no se merecen tener tatuados esos soles. Su tono pasó de ser uno bromista a ser ahora uno serio mientras veía a todos, pero nuevamente golpeó donde más dolía. Dejando sin palabras a más de Gyojin nuevamente, pues literalmente acababa de volver a decir algo que un humano no debería saber. Chris. En fin, debo irme ya, fue divertido jugar con ustedes. Nuevamente dejó salir su tono bromista, haciendo una reverencia que iba claramente con intenciones de burla a todos los Gyojin. Y antes de que alguno pudiera verlo, desapareció usando un Soru. Gyojin. Capitán, ¿qué hacemos? A pesar de que no estaba tan cansado como el resto de sus nakamas, no era capaz de ver un rastro que había dejado el encapuchado que se fue tan rápido como llegó. Arlon. Volveremos mañana a terminar con esto, necesito calmarme, y tú, disfruta de tu último día. Estaba tan estresado que literalmente había perdido todas las ganas de acabar con el humano al que había dado una paliza. Abandonando la aldea junto a todos sus nakamas bajo la sorpresa mirada de más de un aldeano. Chris. Vaya, eso fue más fácil de lo que pensé, y yo pensando que me perseguirían. La voz del peli azul atrajo toda la atención de todos los ciudadanos del pueblo que aún estaban observando la dirección por la que se fue Arlon. Pero al darse media vuelta, todos pudieron ver al encapuchado arrodillado a un lado del hombre que estaba herido. Hombre, ¿quién eres? Su comentario no fue seco o mal educado, más bien uno un poco calmado a pesar del dolor y hasta cierto mostraba su agradecimiento. Chris. Solo soy un pirata que quiso intervenir, ¿me permitirías ver la herida? Se presentó de una forma un tanto peculiar, al mismo tiempo que con su mano derecha hacía aparecer en el suelo un botiquín, mientras que con su mano izquierda hacía desaparecer la capucha tras tocarla. Dejando que todos los vieran, aunque hubo más de uno que no supo cómo reaccionar. Hombre, ¿un pirata? Ayudándonos. Creo que ya he visto de todo en esta vida. Al igual que todos los ciudadanos ahí presentes, al igual que la hermana de Nami, no sabían muy bien cómo reaccionar o actuar. Pues aunque habían tenido muy malas experiencias con los piratas, el que tenían ahora el frente no dudó en ayudarlos. Chris. Si tú lo dices, ¿cómo te llamas? No le dio mucha importancia al comentario del hombre, sino que más bien solo le causó algo de gracia. Hombre. Genzo. Se presentó ahora formalmente, o mejor dicho, de la mejor forma que pudo, pues estaba sentado en el suelo con una herida profunda en la pierna y la cabeza sangrando. Chris. Muy bien, Genzo, te aviso que esto va a doler, la bala se quedó bastante profunda. Una simple advertencia que el hombre recibió, y aunque aún le resultaba extraño que un pirata le estuviera ayudando, solo asintió y guardó silencio. Aunque al momento de usar las pinzas que el peli azul sacó de su botiquín y tomar la bala con estas, obviamente el hombre gruñó de dolor. Pero se pudo retirar bien la bala sin muchos problemas gracias a que el hombre no tensó los músculos. Chris. Bien, déjame limpiar la herida, coserla, vendarla y habremos terminado. Comenzó a limpiar la herida con algo de algodón y alcohol, lo que aunque no era lo mejor para limpiar una herida como la que el hombre tenía, era la mejor opción que tenía el peli azul Genzo. Oye muchacho, si de verdad eres un pirata, ¿por qué me estás ayudando? Tal pregunta ya resultaba un poco cliché para el ojirrojo, pero aún así al igual que las anteriores veces que le habían hecho esa pregunta, no se inmutó. Chris. Solo hago lo que creo correcto, y no dejaría que la gente que vive en la isla de la que proveniente mi vicecapitana salieran heridos por más tiempo. Como siempre, no había rastro de mentiras en sus palabras, confundiendo aún más al hombre al igual que a los ciudadanos, a excepción de cierta peli azul. Y ciertos piratas y cazarrecompensas que escuchaban todo aún escondidos. Genzo. ¿Una chica? ¿Cómo se llama? Por su inseguridad, al parecer el hombre ya se había hecho una idea de a quién estaba nombrando el joven que ahora estaba cosiendo su herida. Chris. Nami. Y solo bastó con decir ese nombre para que todo se quedara en silencio, aunque no hubo malas miradas, o algún sentimiento de oído. Más bien el joven pirata pudo percibir diferentes emociones como, alivio, lástima, entre otras, Genzo. Chico, no quiero desilusionarte, pero ella, no sabía muy bien cómo responder al joven que ya estaba terminando de coser su herida, pues aunque era un pirata, no le había dado una razón para odiarlo, y el peli azul al ser joven aún, el hombre quería advertirle. Chris.
Estoy al corriente de todo desde hace semanas, y mis compañeros también, aunque eso último es gracias a Nojiko. No levantó su mirada, más bien permaneció calmado y respondiendo con calma sin quitar la mirada de la herida del hombre. La cual para terminar, ya estaba siendo vendada al estar ahora limpia y cosida. Sanji, Nami-san, ¿no es mejor que vayamos también? Por una vez el rubio dejó de lado su actitud de mujeriego para ser más considerado con la navegante del grupo al verla completamente inmersa en la escena que estaba viendo y escuchando desde un poco lejos. Nami. Estoy bien, pueden ir ustedes si quieren. Literalmente no se veía capaz de dar un paso al frente hacia la gente del pueblo, y menos aún después de todo lo que les hizo por años. Pero, aunque les dio vía libre a todos para dar un paso al frente para así reunirse con Chris, al ver a la peli naranja tan indecisa, no estaban de acuerdo en dejarla sola. Incluso Luffy tampoco estuvo de acuerdo con ello. Y sin pensarlo mucho, tomando la mano de la joven salió de su escondite, arrastrando a la peli naranja la cual fue tomada de la mano y llevada por Luffy. Nami. Oye Luffy, suéltame. Intentó liberarse antes de que alguien notara su presencia, pero era completamente inútil, Luffy tenía mucha más fuerza que ella y le sería imposible liberarse. Luffy. ¿Por qué? Chris lo dijo, eres su vicecapitana, no puedes dejarlo solo ahora. Era un razonamiento tan simple y cuerdo que parecía raro que Luffy pudiera llegar a darlo, pero como ya era costumbre. Decía todo lo que pensaba sin reparos o miedo a lo que cualquiera le pudiera responder. Y así, de igual forma el resto del grupo fue en dirección de los ciudadanos reunidos. Llamando en cuestión de segundos la atención de todos ellos, aunque entre todos los recién llegados, obviamente Nami fue la que más destacó frente a toda la gente de la villa. Genzo. Nami. Creía que te había dicho que no podías venir al pueblo. La peli naranja no fue siquiera capaz de ver directamente al rostro del hombre herido, el cual ahora había tomado asiento de vuelta en el mismo lugar donde Arlong lo tiró de un disparo. Nami. Yo, lo sé, por extraño que sonara, y a pesar de no tener nada de culpa, la joven pensaba disculparse por su mera presencia en el lugar. Luffy y Chris. ¿Por qué? Sin pensarlo dos veces y tomando la palabra, ambos capitanes piratas no dudaron en preguntar. Genzo. ¿No es obvio? Ella nos traicionó para unirse a Arlong, no queremos a un pirata de Arlong en nuestra villa. Su repudio hacia la banda del Gyojin era muy sincera, pero al momento de dirigirse a Nami, aunque no los mostró de forma verbal, el ojirrojo sintió como el hombre en su interior, titubeó. Chris. Pero ella ya no forma parte de la banda de Arlong. Su repentina respuesta dejó por segunda vez todo en silencio, pues ningún miembro de la villa podía creer lo que escuchaban. Buggy. Es cierto, además el capitán os lo dijo, ella es la vicecapitana de la tripulación. Al igual que Chris y Luffy, Buggy como buen miembro ya fiel a la tripulación del Ojirrojo, no tardó en salir a defender a la peli naranja. Aunque por otro lado Sanji y Zoro, aunque también les gustaría formar parte, era algo que Chris y sus nakamas debían hacer. Por lo que no dejaron que Honey, Yosaku o Usopp intervinieran. Mujer. Eso es ridículo, nadie puede renunciar a la banda de Arlong y salir vivo para contarlo, si es así, ¿por qué no nos enseñas tu brazo? Si renunciaste a esa banda, ya no debes tener su tatuaje. Tal comentario ni siquiera pareció ser esperado por el resto de aldeanos, incluso Genzo se sorprendió por esto. La peli naranja por otro lado se congeló ante tal exigencia, pues aún seguía portando el tatuaje que la marcaba como una pirata de Arlong. Por lo que solo pudo llevarse su mano libre al hombro que tenía la marca con algo de frustración. Nojiko. Oigan, se están excediendo intentó tomar la palabra, pero tuvo que detenerse al oír algo, pero no solo ella, sino también todos. Nami. Luffy, suéltame. Dio una simple orden con su mirada gacha, aunque esta vez, por alguna razón Luffy la soltó, y ante la mirada de todos, la peli naranja se acercó a Buggy. Nami. Préstame uno de tus cuchillos. Buggy. Claro, pero ¿qué vas a hacer con? Ni siquiera pudo terminar su frase, pues al mostrar el arma blanca la joven la tomó de la mano de su compañero al momento. Y antes de que alguien pudiera decirle o hacer algo, Nami levantó su manga, dejando ver el tatuaje de la banda de Arlong. Pero eso no fue lo sorprendente y que dejó a más de uno en shock, sino que fue el ver cómo sin miramientos la joven se apuñaló su propio brazo ante la mirada de todos. Y como era de esperarse, uno por uno todos sus amigos, compañeros, aliados y conocidos se alarmaron.
reaccionando de diferentes formas como Sanji en grito, Nami-san, sorprendido por su acción, o otro como Chris, Nojiko, Usopp, entre otros que se acercaron rápidamente. Algo que fue detenido por la joven, quien aún con el puñal clavado en su brazo. Con su mano libre, la cual extendió para detener a todos en seco, respondió con, Nami. ¿Esto es suficiente? Nadie podía creer lo que la joven acababa de hacer para ganar su confianza, incluso los ciudadanos de la aldea Kokoyashi se vieron arrepentidos de sus acciones. Pero los que más destacaron sobre todos fue un dúo en particular, el cual no dudó ni un segundo en golpear a la peli naranja en su cabeza, ganando un fuerte, por parte de esta última. Nojiko y Chris. Eres idiota. ¿Cómo se te ocurre apuñalar tu propio brazo? Para sorpresa de todos, e incluso para la misma Nami, ambos peli azul reaccionaron al mismo tiempo e incluso le recriminaron lo mismo. Dejando a ambos salir su lado sobreprotector. Chris. ¿Y ustedes, se puede saber por cuánto más van a seguir actuando? Literalmente hicieron que Nami se apuñalara. No dudo ni un segundo en encarar a todas las personas del pueblo con un tono molesto que les recriminó su continua farsa. Mujer. Lo siento, no pensé que haría eso. Y al parecer el peli azul acertó, pues la misma mujer que provocó esta escena se disculpó con sinceridad. Nami. ¿A qué te refieres? Observó a su capitán con confusión y algo de dolor, pues la adrenalina del momento que la impulsó a herirse a sí misma para mostrar su lealtad al pueblo, ahora estaba pasando. Chris. Nadie estaba enfadado contigo, y no exagero, desde que llegamos al pueblo no noté un sentimiento de oído cuando nos vieron pasear por el pueblo hacia la base de Arlong, ni siquiera desde que Luffy te arrastró aquí, de hecho puedo decir que algunos estaban preocupados por ti. Al parecer el peli azul tenía un don para dejar sin palabras a los aldeanos de esa villa, pues literalmente por tercera vez en el día, no supieron cómo responder. Genzo. No queríamos que lo supieras, pero si hemos sido así contigo fue gracias a Nojiko, cuando te uniste a Arlong ella nos contó tu acuerdo con él, y preferimos ganarnos tu odio para evitar ser un lastre en tu misión, sentimos ser tan egoístas, dejamos una carga muy grande para alguien tan joven como tú. No había un solo rastro de mentiras en sus palabras, y los continuos rostros de arrepentimiento y frustración de la gente de la aldea, solo le dieron más fuerza a sus palabras. Y antes de que se diera cuenta, por segunda vez en el día, pero esta vez por felicidad, Nami comenzó a lagrimear para terminar llorando. Llevándose la mano que no formaba parte del brazo apuñalado a su boca con tal de retener su llanto, cayendo de igual forma de rodillas al suelo. Aunque no mantuvo su mirada gacha por mucho más tiempo gracias al sentir como una mano se apoyó sobre su hombro izquierdo, encontrándose con Nojiko. De igual forma y uno por uno el resto de sus compañeros, a excepción de Chris, mostraron su apoyo a la peli naranja. Genzo. ¿No te unirás? Eres el capitán, no tardó mucho en cuestionar al peli azul por mantenerse algo separado de toda la escena, aunque al joven solo le bastó con ver a su Nakama feliz, pues ya se había encargado de mostrar su apoyo en otro momento previo de este mismo día. Chris. No será necesario, más bien quiero pedirles algo. Se dio media vuelta y observó directamente al hombre sentado, el cual arqueó una de sus cejas y respondió con un simple, te escucho, aunque los aldeanos también prestaron algo de atención. Chris. Mañana por la mañana quiero que todos se escondan fuera del pueblo. Con la confianza ganada en el pueblo, o al menos un poco para ser escuchado por todos y bajo la atención de Nami y sus compañeros, su petición fue escuchada por todos. Genzo. ¿Cómo? ¿Por qué haríamos eso? Obviamente estaba en contra, pues de cierta forma el peli azul les pidió que escaparan de Arlong, algo que por sí solo veían ya imposible. Chris. Mañana por la mañana iremos a derrotar a Arlong para expulsarlo de la isla. Por una vez, y con tal de dar un poco más de fuerza a sus palabras, se puso serio al nombrar tal objetivo. Genzo. ¿Están locos? ¿Piensa suicidarse? Al igual que Nojiko casi una atrás, el hombre vio el objetivo de los piratas ahí presentes como algo imposible. Chris. ¿Por qué son tan dramáticos? Es solo un Gyojin, rodó sus ojos algo cansado ya de tanta exageración, pues ya tuvo que aguantar las continuas quejas de Nami sobre, nadie puede vencer a Arlong y, bla bla bla, al menos hasta que esta última se dio cuenta que no era algo imposible apenas unos días atrás. Hombre. Un Gyojin que nos retuvo como sus prisioneros por años.
Apoyó al hombre herido al mismo tiempo que daba un paso al frente, haciendo que más de un ciudadano ahí presente agacharan su cabeza, resignados. Buggy. Capitán, no es necesario insistir más, debemos ir a prepararnos para mañana. Le resto importancia a los aldeanos impotentes, prefiriendo mejor regresar al Merry. Chris. Supongo que sí, bien, regresemos todos al barco. Apoyo la idea de Sunakama tras pensarlo un poco, por lo que una vez todos estuvieron en pie, al menos lo que se agacharon junto a la peli naranja para apoyarla. Genzo. ¿Por qué quieren pelear contra Arlon? Dejó salir esas palabras por impulso, haciendo que el ojí rojo, quien estaba dándole ahora mismo la espalda, se detuviera, aunque en vez de darse media vuelta, solo volteó un poco su mirada para ver al hombre por encima de su hombro. Chris. Se lo prometí a Nami, y como ninguno de mis compañeros está en contra, no hay que pensarlo mucho más. Se encogió de hombros ante el solo hecho de pelear contra el Gyojin, y al igual que momentos atrás, a diferencia de todos los ciudadanos de la villa Kokoyashi, no mostró ningún miedo. Nojiko. Nami, ven conmigo, debemos hacer algo con ese tatuaje. Tenía una idea en mente para su hermana, sobre todo al ver el tan mal estado en el que ahora tenía su brazo, aunque por suerte la herida al ser de un puñal no es muy grande. Seguramente una vez cosida solo tomaría unos pocos días sanar por completo. Nami. Sí, y me gustaría quitarme el cuchillo, empieza a doler de verdad. Intentó hacérsela dura, aunque en verdad quería gritar del dolor que estaba recorriendo todo su cuerpo por culpa del arma blanca clavada en su brazo. Nami. Los veo más tarde. Se despidió de sus compañeros con un movimiento de mano, yéndose así con Nojiko en silencio, tras ver cómo su capitán solo le asintió. Y así, dejando la aldea atrás, ambas tripulaciones piratas se dirigieron de vuelta al Merry. Donde los preparativos no se hicieron esperar, y nadie quedó fuera de ellos. Ya sea Sanji, quien según él, estaba dispuesto a preparar una cena lo suficientemente nutritiva para que sus cuerpos estuvieran listos para mañana. Por otro lado, Buggy con ayuda de Honey y Yosaku fueron a preparar la munición que usarían mañana. Siendo Buggy el que se encargó de darle el toque especial para hacerlas lo suficientemente destructivas. Zoro no pudo hacer mucho por culpa de Chris, quien le dejó bien en claro que debía descansar si quería pelear con ellos mañana. Pues su herida aún estaba algo fresca y debía terminar de cicatrizar, además de que lo último que quería el ojí rojo era que la herida en el pecho de su amigo se volviera a abrir. El cual por otro lado se encargó de asegurar el mantenimiento de las cuerdas y las velas junto a Luffy, el cual aunque no era un experto, podía ver si alguna cuerda no estaba en bien estado, y por desgracia fue así, pues el ojí rojo tuvo que encargarse de cambiar algunas cuerdas de las velas. Y antes de que todos se dieran cuenta, la hora de la cena llegó antes de que cualquiera se la esperara. Al igual que el sol estaba llegando a su punto más bajo. Por suerte en todas estas horas no recibieron una visita de algún Gyojin, todo gracias a que Nami dejó en claro que vino en el Merry en un primer momento a los Gyojin patrulleros. Yosaku. Hermano Chris, toda la pólvora está lista. Fue el primero en anunciar su llegada, aunque el dúo que lo acompañaba estaba un poco pa' el arrastre después de haber preparado la munición por horas. Chris. Sí, puedo verlo, vayan a darse un baño ustedes tres, a menos que quieran que Sanji no les deje comer. Literalmente no hizo falta tal comentario, pues el trío recién llegado a cubierta tenía una gran parte de sus ropas, rostros, piernas, brazos, etc., llenos de pólvora. Y con solo oír la advertencia del ojí rojo, por culpa del hambre que tenían, no dudaron en ir inmediatamente a asearse. Usopp. Los cañones también están a punto, aunque el del frente estaba un poco sucio, me tomó mucho tiempo raspar todos los restos. Ante tales palabras el ojí rojo solo tuvo una cara de póker, y al igual que ocurrió con Buggy, Yosaku y Honey, Luffy y Zoro se estaban riendo de fondo. Chris. No hace falta que me digas algo así con esa cara, ve con ellos. Exclamó sin reparos al ver cómo el tirador del Merry no estaba ni un poco diferente al resto, pues tenía todo su rostro lleno de pólvora también. Chris. ¿Se puede saber cómo pueden mancharse tanto? Ni yo lo hago cuando ese tipo de tareas. Aún tenía una cara de póker por el momento que acababa de vivir, aunque no tardó mucho en borrar ese momento de su mente tras oír, Nami. Al menos así sabes que se esfuerzan. La voz de la peli naranja no pasó desapercibida por nadie, y en menos de un segundo ya tenía encima la mirada de Luffy, Zoro y Chris.
Aunque antes de que alguno pudiera decir algo, el sonido de un portazo los detuvo. Sanji. Esa bella voz que oigo de la maravillosa Nami-san. No sabes cuánto te he extrañado, han sido las horas más largas de mi vida. Y ahí estaba el cocinero pervertido del grupo, quien con solo por la voz de la navegante del barco a lo lejos, no tardó en salir corriendo de la cocina para ir a recibirla con una bandeja en sus manos. Sanji, ¿deseas una bebida tropical? Las preparé con unas frutas que tomé del Baratie antes de irme, solo exquisitas. Le extendió la bandeja donde había un vaso de cristal, el cual tal y como había dicho Sanji, tenía un zumo de fruta con una pajita para ser más fácil de beber. Nami. Gracias Sanji. No tuvo que pensarse mucho en aceptar el regalo del cocinero del Merry, quien gustoso solo observó cómo la peli naranja dejaba salir una expresión que mostraba lo complacida que estaba con el zumo que preparó. Chris. Veo que pudiste curar tu brazo, pero es raro verte sin una camisa de mangas. Y era cierto, pues ahora la joven pirata tenía una camisa de tirantes que sin duda estaba dejando salir el lado más pervertido del rubio, quien solo veía maravillado a la peli naranja. Casi como si tuviera corazones en sus ojos, Nami. Está bien, tampoco es como si fuera necesario. Estaba mucho más tranquila que de costumbre, incluso con un mejor ánimo, ignorando un poco el brazo donde se había apuñalado, el cual ahora estaba vendado. Tras ese momento, y una breve charla con su vicecapitana, la cual les puso al día a los ahí presentes sobre el estado del pueblo. Sobre todo el cómo ahora había pasado de ser medio ignorada, a que literalmente la mayoría la saludaras, a excepción de las personas con Genzo. Quienes no estaban de acuerdo con lo que iba a hacer el día de mañana, pues temía por su seguridad. Y aunque podía sonar el gesto del hombre, como un desprecio al no querer hablarle directamente, él animaba el hecho de ver abiertamente cómo la gente de su villa se preocupaban por ella. Y tras toda esta explicación, la cual fue más que bien recibida por Sanji, Chris, Zoro y Luffy al oír lo bien que le estaba llenado a su compañera. Obviamente ambas bandas piratas no tardaron en reunirse para comer, al menos antes de que todos pudieran irse a dormir poco después de ese momento para descarar. Al igual que ciertos gyojins en su base, quienes no se esperaban lo que les caería el día de mañana. Pero por otro lado, a una hora muy temprana en la mañana. Cierto oji rojo se despertó a solo una media hora de que el sol comenzara a mostrarse por el horizonte. ¿Quién más que perezoso se levantó de una de las hamacas que había en ese camarote? Pues el Merry al no contar con muchas habitaciones, obviamente todos los chicos se tuvieron que adaptar para dormir en la misma habitación. Aunque ahora ya fuera del camarote o mejor dicho, en la cubierta del barco. El joven capitán pirata se encontraba observando el cielo estrellado que estaba siendo aclarado poco a poco, indicando que el sol no tardaría mucho en mostrarse. ¿Vos, no lograste dormir bien? Esa voz aguda fue reconocida por el joven pirata, quien sin necesidad de voltear su mirada, y manteniendo aún sus brazos sobre la barandilla del barco, sabía de quién se trataba. Chris. No, es la primera vez que tendré una batalla donde hay tanto en juego, supongo que estoy demasiado emocionado para hacerlo, ¿y tú Nami? Se tomó mucha calma para solamente responder a Sunakama, la cual ahora a un lado suyo, se apoyó de igual forma sobre la barandilla del barco para ver el horizonte. Nami, ¿no te aterra pensar un poco en lo que podría suceder? Qué pregunta más tonta y, aunque su pregunta fue hecha con algo de duda, intentó rectificarse al solo pensar en el poder de su capitán, pero lo que no se esperaba fue, Chris. ¿Acaso alguien puede pelear sin sentir miedo? Esa pregunta impactó a la joven, y por primera vez en el día esta dirigió una mirada directa a los ojos de su capitán. El cual se la devolvió de igual forma, conectando su mirada con su nakama para dejarle ver una mirada neutral. Nami, ¿tienes miedo? No podía creer lo que acababa de oír, pues no se imaginaba como alguien que podía ser capaz de chocar armas con mucha dificultad y con uno de los piratas más fuertes del mundo. Era capaz de siquiera sentir algo de miedo. Chris, ¿no es normal? Siempre me aterra un poco pensar que podría fallar al usar mi Aki, si eso ocurriera no sé qué me pasaría, pero eso es lo que hace emocionante una pelea, nunca sabes lo que sucederá. Aunque su tono no era el más animado posible, dejó salir una sonrisa algo pequeña. Nami, sigues siendo igual de extraño a cuando te conocí.
Y no estaba exagerando, pues aunque no conocía del todo a su capitán, le causaba algo de intriga cómo era posible que a veces pudiera hablar tan serio de algunas cosas como la muerte. Y sobre todo sonar como alguien experimentado. Chris, lo dices como si hubiera sido hace meses, apenas casi pasó uno. Arqueó una de sus cejas sin quitarle la mirada de encima a su Nakama, la cual ante este pensamiento solo rió un poco. Nami. Jeje, supongo que es cierto cuando se dice que el tiempo pasa volando. No pudo evitar bromear un poco, pues el momento se lo puso en bandeja. Chris. Puede ser. Le siguió el juego a su compañera, terminando el momento con un pequeño silencio momentáneo. Nami. ¿Estás seguro que no necesitarás ayuda con Arlong? Luffy siempre te puede echar una mano. No podía seguir dejando de lado los pensamientos sobre la batalla de hoy, pues temía que su capitán podría salir lastimado si peleaba uno contra uno. Solo contra el Gyojin que la obligó a ser su Nakama en un primer momento. Chris. Sé de sobra que Luffy podría derrotarlo solo, pero esta pelea es entre él y yo, si no soy capaz de derrotarlo, no seré capaz de enfrentar a lo que nos encontremos en la Grand Line. Estaba más que decidido a tomar la responsabilidad de esta pelea, pues conocía sus límites y sabía que tenía un chance más que grande para ganar. Nami. Lo dices como si no hubieras chocado espadas con un Shichibukai hace apenas unos días. Le parecía un poco divertido que su capitán se tomara todo tan en serio después de una batalla donde pudo haber acabado peor que Zoro, si no fuera porque este primero dejó satisfecho al mejor espadachín del mundo. Chris. Esa fue una derrota segura para mí, esta será una batalla más entretenida. Podía ser un poco difícil de decir, pues literalmente estaba consciente de la diferencia de poder tan grande que había entre él y Mihawk. Nami. Si tú lo dices, iré a despertar a todos. Con esas últimas palabras la peli naranja tomó un poco de distancia de su capitán, dándose media vuelta mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte. Aunque sin saber por qué, la joven detuvo sus pasos por unos breves momentos, quedándose estática, algo que notó el peli azul desde su posición al no oír cómo los pasos de su Nakama cesaban. Nami. Capitán, acabe como acabe esta batalla, gracias por confiar en mí. Eran unas palabras algo duras, pues la peli naranja estaba lista para el peor resultado posible. Aunque a pesar de estas palabras, ninguno conectó su mirada con el otro, sino que una permaneció de espaldas, y el otro mantuvo su mirada fija en el amanecer. Chris. No perderemos. Fue lo último que le respondió a su vicecapitana con un tono un tanto serio, y sin saberlo o verlo, esta respuesta le sacó una sonrisa a la joven quien retomó su camino. Tras ese momento los minutos siguieron pasando al mismo tiempo que el sol poco a poco comenzaba a ganar altura. De igual forma Sanji se puso manos a la obra y comenzó a hacer el desayuno, el cual todos los tripulantes del Going Merry disfrutaron sin repudio alguno. Compartiendo comentarios, risas, alguna que otra broma o ocurrencia que animó el ambiente aún más, al menos hasta que llegaron a un punto. Luffy. Por cierto, ¿por cuánto tiempo más seguirán viajando con nosotros? Saben que iremos a la Grand Line, ¿verdad? La verdad es que era una buena pregunta que fue dirigida al dúo de cazarrecompensas, y de hecho más de uno se interesó por la respuesta. Pues si Honey y Yosaku querían seguir viajando con ellos, al menos deberían ser aceptados en alguna de las dos bandas. En resumen, por Luffy o Chris. Honey. Lo estuvimos pensando cuando viajamos hacia esta isla, y creo que nos quedaremos aquí una vez derrotemos a Arlong. Yosaku. Pues claro, necesitarán a unos grandes protectores para que ningún pirata vuelva a intentar adueñarse de la isla. Sus respuestas fueron algo diferentes, pero en resumidas cuentas ambos estaban de acuerdo con el otro, incluso parecían orgullosos por esto. Buggy. Perderán a un pirata desalmado y ganarán a dos torpes, ¡qué suertudos! Obviamente estaba bromeando, pero esta broma ganó unas cuentas risa, y de igual forma un fuerte, oye, por parte de ambos cazarrecompensas ofendidos. Haciendo las risas aún más fuertes. Chris. Jajaja, oigan, si eso es cierto, no me importaría dejarles unos apuntes para que continúen con sus entrenamientos con Aki, puede que se vuelvan los cazarrecompensas más fuertes de East Blue y todo. Aunque al principio se rió, su propuesta fue más que bien recibida por el dúo, los cuales tenían sus ojos brillando casi como si fueran estrellas. Y como era de esperarse, aceptaron inmediatamente. Nami.
Yo pienso recuperar todo el dinero que le entregue a Arlon, y obviamente también les devolveré a todos su dinero, con una comisión, claro está. Dejó salir un poco su lengua tras hacer un círculo con ayuda de su dedo índice y pulgar, dejando salir a su lado ladrona. Se podría decir que incluso al peli naranja estaba bastante animada por el día de hoy. Nami. ¿Eh? Ahora que recuerdo, se me olvidó decirles que Arlon tiene una mascota cuidado las cercanías de su base por el mar. Se puso un tanto nerviosa al darse cuenta de un pequeño detalle a última hora, dejando por un breve momento todo en silencio. Al menos antes de que Luffy, Usopp, Honey y Yosaku comenzaran a reír. Usopp. Jajaja, ¿una mascota? ¿Y que podría hacernos algo así? No tardó en imaginarse un pequeño animal marino que estaba siendo mimado por los Gyojin, provocando que su risa fuera más fuerte. Nami. Es una bestia del Grand Line en forma de vaca, puede verse inofensiva, pero es capaz de hundir un buque de la marina. Y ahí estaba el gran problema, además de que cierto pirata con aspecto de payaso ya se había hecho la idea de esta mascota, pues sabía y dudaba que los Gyojin, los cuales provenían del Nuevo Mundo, tendrían un mero animalito. Buggy. No será un problema abatirla, pero podrías habernos avisado antes de ello. La peli naranja solo pudo disculparse por la información que había pasado por alto, lo que era normal después del día tan movido que tuvo ayer. Usopp. Entonces deberemos tener cuidado de no acercarnos antes de tiempo, y tengo el objeto indicado que podemos usar para eso. Sin dejar un solo segundo de suspense, el tirador del Merry sacó de su bolsa lo que parecía ser una pistola. ¿Trabuco? La mayoría no eran capaces de reconocer el objeto. Aunque cierto peli azul sí lo reconoció, pero le resultaba curioso de que algo así existiera en este mundo, pues era literalmente un lanzabengalas casero. Nami. ¿Qué hace esto? Es rara, a pesar de que examinó el arma desde diferentes perspectivas, no era capaz de comprender lo que era o para qué servía. Usopp. Tú solo debes disparar al cielo, prepare una mezcla que hará que una nube de pintura se lance al cielo en forma de pilar, será una señal perfecta para acercarnos. Resumió en simples palabras la función de un lanzabengalas, aunque como era casero, obviamente tenía materiales más baratos y más sucios, pues dejaría todo lleno de pintura cuando la nube bajara. Luffy. Increíble, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Pidió como todo un niño pequeño en busca de un juguete para jugar. Aunque por más que extendió y estiró sus brazos y manos para agarrarlo, la peli naranja no lo permitió. Usopp. Luffy, Nami debe darnos la señal desde dentro, ¿acaso pensabas que tú entrarías con ella? Es crucial contar con un ataque sorpresa. Advirtió con extremo cuidado a su capitán para que entendiera la importancia de esta señal, pues también eran para aquellos que iban a pelear en tierra firme. Por lo que resignado y sin poder hacer o pedir mucho más, Luffy aceptó a regañadientes. Terminando así compartiendo y sellando el último fragmento del plan. Ahora solo restaba llevarlo en marcha sin ningún problema. Y con esta idea en mente, y a solo unas pocas horas de poner todo en marcha para comenzar. Todos poco a poco fueron a prepararse para todo, ya sea Buggy y Usopp quien debían fijar el rumbo hacia la base de Arlon con ayuda de Nami, quien les indicó dónde estaba la entrada. Por otro lado Luffy, Zoro, Sanji, Honey y Yosaku se prepararon a su manera, ya sea el rubio alistándose su vestuario y aspecto. Luffy tomando un descanso, o Honey, Yosaku y Zoro quienes se encargaron de poner a punto sus armas. Por último, Chris quien ya estaba más que preparado, y a solo unos pocos minutos de comenzar con el plan. Sin tener una mejor forma de pasar el tiempo, el peli azul se bajó del Merry con tal de esperar a su grupo en ese lugar, tal y como si fuera un punto de encuentro. Pero lo que el joven pirata no se esperaba, es que en ese tiempo muerto que estaba tomando principalmente como un descanso. Ignorando un poco lo que sucedía a su alrededor al estar más centrado en esperar a sus compañeros. Sin esperarse ni un poco un contacto directo, se exaltó al sentir una mano sobre su hombro. Lo que le hizo dar un salto al frente para darse una media vuelta rápida, terminando con una de sus manos tomando el mango de su arma por acto reflejo. Aunque no tardó mucho en calmarse al ver de quién se trataba, pues él, o mejor dicho, la responsable, fue la hermana de Nami. Que por extraño que sonara estaba siendo acompañada por una gran parte de los aldeanos de la villa Kokoyashi. Chris. Nojiko. ¿Qué haces aquí?
Se confundió en gran medida al ver a la hermana de su vicecapitana en este lugar, aunque lo que más llamaba su atención eran todas las personas que la acompañaban. Nojiko. Me pidieron que los guiara hasta a ti, quieren decirte algo. Con solo dar esa respuesta, un hombre entre todos los aldeanos del grupo dio un paso al frente. Hombre. Puede que sea un poco hipócrita, pero queremos luchar al lado de todos ustedes para proteger la isla. Estaba determinado, y su comentario fue seguido y acompañado por toda la gente a su lado, quienes alzaron diferentes objetos como bastones, horcas, azadas, hoces, entre otros objetos que seguramente querían usar a modo de arma. Ya que de igual forma, todas las armas reales fueron requisadas por Arlon. Chris. No. A pesar de todo el momento y la situación algo melodramática, el peli azul no tuvo reparos en negar la ayuda sin pensarlo ni un poco. Mujer. Queremos hacerlo, no nos puedes detener. A pesar de que habían venido expresamente hasta esta solo para poder la colaboración del pirata de ojos rojos, ahora parecía que su aprobación pasó a un segundo plano. Chris. Si puedo, y no dudaré en hacerlo. Con solo dar un paso al frente, más de un aldeano retrocedió, pues sabían que el chico que tenían al frente fue el mismo que jugó con los gyojins que los aterrorizaban. Nojiko. ¿Por qué no solo los dejas participar? Ni yo pude convencerlos. Intervino antes de que el problema escalara de más, tomando la atención del ojirrojo por unos momentos. Chris. ¿No es obvio? ¿Acaso quieres desprestigiar el trabajo de Nami? Les recuerdo lo que hizo por todos ustedes todos estos años. Sus palabras no fueron dirigidas a Nojiko, sino más bien a todos los ciudadanos de la isla y la villa Kokoyashi, quienes sabían perfectamente lo que el pirata les quería decir. Y incluso consiguió que alguno de los presentes dudaran de su apresurada decisión, pues era cierto que si perdían la vida, todo por lo que había peleado Nami se habría perdido. Chris. Hablando de Nami, ya es casi la hora, debo ir a hablar con ella cuanto antes para iniciar todo. Con esas últimas palabras se dio media vuelta en dirección del Merry, pues al ver que nadie se había presentado aún en ese punto de encuentro. Debería ir a avisar a todos para comenzar cuanto antes el plan. Pero antes de siquiera poder dar un paso, tuvo que detenerse por culpa de una voz. Nojiko. ¿A dónde vas? Nami está en casa ahora mismo, dijo que quería asegurarse de algo antes de ir con ustedes. Sus palabras nuevamente atrajeron la atención del pirata, aunque ahora Chris estaba más que confundido por tales palabras. Chris. Asuka, espera, ¿dónde está el viejo Genzo? Como si su cabeza hubiera hecho clic, se detuvo a media frase, y por acto reflejo comenzó a buscar la presencia de un hombre. Un hombre que no se encontraba en la multitud. Mujer. Lo vi acompañando a unos marines, ellos siempre vienen cada mes a negociar con Arlon, son una banda de corruptos. El repentino comentario de una mujer entre los presentes tomó la atención del pirata, pero lo que más alarmó al ojirrojo fue que el comentario de la mujer fue apoyado por más de una persona. Los cuales no mostraron ni un sentimiento positivo, más bien rencor y rabia. Chris. Marines, Genzo, Nami, ¿o no? Terminó de unir los puntos y un recuerdo fugaz llegó a su cabeza como si fuera un misil, y en solo un segundo el peli azul se mostró asustado. Nojiko. ¿Qué ocurre? ¿Nami está bien? La preocupación no solo pasó a la hermana de la peli naranja, sino también a los aldeanos ahí presentes, quienes esperaban una respuesta. Chris. Espero que sí, Nojiko, por favor quédate aquí y cuando vengan mis compañeros diles que vayan al huerto de naranjas. Sin poder darle oportunidad a la peli azul para volver a hablar, con ayuda de su Zoro desapareció del lugar sin ser visto por nadie. Comenzó a desplazarse a gran velocidad por medio de la aldea Kokoyashi, y en solo segundos de llegar a la casa de su vicecapitana. Notó algo que no le gustó, pues ésta se encontraba reunida con Genzo y 6 presencias más. Chris. Definitivamente es hoy, Arlon no debió devolverle el mapa a Nami. Como si fuera una ola de recuerdos algo confusos, el peli azul recordó cómo Arlon tomó el mapa que señalaba el escondrijo donde Nami guardaba su tesoro en el huerto de naranjas. Pero como obviamente había cambiado los sucesos de la historia, era probable que ese mapa que Nami tomaría a los pocos momentos de su llegada a la isla esta vez no haya sido reclamado. Y por desgracia la teoría del peli azul fue cierta, pues al llegar a la escena vio a la peli naranja siendo agarrada por un frustrado Genzo.
mientras que los marines que estaban siendo acompañados por su superior, desenterraban un tesoro de uno de los tantos agujeros que habían hecho por el huerto. Marine. Señor, lo hemos encontrado. Pudo anunciar un marine felizmente, pues estaba junto a sus 4 camaradas, algo cansado mientras su superior solo veía todo con calma. Marine. Genial, ahora abran esa sucia caja y déjenme verlo. La orden fue recibida por uno de los marines que tenía una pala en sus manos, dejándola a un lado para bajar al agujero bajo los gritos desesperados de Nami, quien rogaba que se detuvieran. Pero al momento de que el marine siquiera pudiera tocar la caja enterrada, su muñeca fue tomada por alguien. Chris. ¿Se puede saber qué pensaban hacer? Su tono era frío, y cuando los marines de bajo rango observaron al recién llegado que pasó desapercibido, dejando las palas a un lado intentaron ir a por sus armas. Nami. Capitán, cuidado. Gritó fuertemente al ver cómo el marine de rango superior, al ser el más rápido de todo el resto, tomó la pistola que tenía en su cintura y no dudó en disparar al peli azul. Pero para su sorpresa, con solo mover su cuello a la izquierda esquivó la bala con éxito. Pero sin dar tregua alguna, dejó salir su haki del rey, noqueando tanto al marine que tenía sujeto, como al resto que intentaban buscar su arma. Siendo Nami, Genzo y el marine de más alto rango, los únicos que quedaron conscientes. Marine. QQH Isis, sin poder completar una frase, o siquiera poder decir una palabra adecuadamente, en menos de un segundo fue tomado del cuello por el pirata recién llegado. Chris. Si quieres vivir, toma a tus compañeros y lárgate de la isla. Una advertencia simple y rápida que el marine asustado tomó, asintiendo repetidamente al ver los ojos rojos brillantes del pirata que lo estaba tomando del cuello. Al menos antes de ser liberado, tras responder adecuadamente a su advertencia. Cayendo al suelo antes de levantarse e ir a buscar a sus compañeros, y aunque este marine podía verse algo egocéntrico al dejar a sus camaradas trabajando. Tenía la suficiente fuerza como para cargar a sus 4 compañeros e irse del lugar. Y sin tener que retenerla más, Genzo pudo soltar a Nami, completamente aliviado porque todo haya salido bien. Aunque para sorpresa de ambos chicos, la joven no dudó en abrazar al pirata. Nami. Menos mal, temía que no fuera a aparecer. No estaba llorando, pero sí estaba más que agradecida por la presencia de su capitán en ese lugar. Chris. Está bien, al final pude actuar a tiempo, calmó a su navegante al mismo tiempo que acariciaba su cabeza, y aunque no lo dijo en voz alta, estaba aliviado de haber podido hacer acto de presencia a tiempo. Genzo. Tienes suerte de que él haya aparecido Nami, pero no deberías marcar sitios tan importantes en un mapa cualquiera, y menos aún dejándolo al alcance de cualquiera. Le mostró el mapa que dejó caer el marine tras ser agarrado por el ojín rojo, el cual marcaba exactamente que el tesoro de Nami estaba en el huerto de naranjas. Nami. No es mi culpa, no pensaba que Arlon fuera a buscar en mi casa, si lo hubiera sabido habría escondido mejor el mapa. No tardó mucho en unir cabos para darse cuenta que Arlon era el único detrás de esto, pues dudaba que Nojiko le hubiera entregado un mapa tan importante por propia voluntad. Chris. Supongo que hablan de esa caja, ¿acaso es el dinero que estuviste ahorrando para pagar a Arlon? Se mantuvo cruzado de brazos en una gran parte de la conversación, al menos hasta que decidió hablar al recordar la caja que estaba a solo unos metros detrás de él. Nami. Sí, pero ahora debo buscarle un nuevo escondite. Se mostró un poco cansada ante la sola idea de tener que buscar un nuevo lugar para esconder algo tan grande, pues la caja no era pequeña y seguramente contaba con casi 90 millones de berries. Chris. Sabes que puedo guardarlo yo, siempre que quieras puedes pedírmelo. Tal comentario atrajo la atención de la peli naranja, la cual tras pensarlo por unos breves momentos, Nami. No es mala idea, estará mejor en tus manos que en este sucio escondite. No perdió la oportunidad de aceptar, pues mover semejante cantidad de dinero de un lado para el otro y crear un punto de referencia a recordar, sería muy problemático. Chris. Pues que así sea. Y con esas últimas palabras, tras dar un salto al agujero y con solo tocar un poco la caja con su mano, tanto esta como el dinero en su interior desapareció. Chris. 93 millones de berries, estabas cerca de llegar a los 100. Observo el número que apareció enfrente de la pantalla de su inventario que apareció de la nada para marcarle la cifra que acababa de ingresar. Genzo. Eso es increíble, pero ¿cómo sabía la marina sobre tu tesoro?
Aunque estaba un poco sorprendido por la habilidad del pirata y sobre todo de la suma del dinero, aún tenía una duda que no tardó en compartir. Chris, ¿no es obvio? Fue Arlon, seguramente ese era su plan para que jamás reuniros los 100 millones en primer lugar, tuvo que llevarse una sorpresa cuando se los entregaste de la nada. Tal revelación dejó algo pálidos al dúo, pero conociendo a Gyojin se dieron cuenta de que el ojirrojo, por desgracia no estaba ni un poco equivocado. Nami. 8 años de mi vida podrían haber sido desperdiciados así sin más. Ese maldito me las pagara. Apretó sus puños al solo imaginarse lo que habría pasado si Chris no hubiera estado con él, aunque este último era el que mejor conocía tal destino. Chris. No te preocupes, ya están todos aquí. Calmó a su Nakama al sentir como casi todos sus compañeros ya estaban a segundos de llegar, por lo que mientras salía del agujero, uno por uno y como era normal. Cierto rubio iba en la cabeza del grupo. Sanji. Nami-san, aquí llega la caballería, y un marimo. Anuncia su llegada con su clásico comportamiento mujeriego, el cual aumentó al ver a la peli naranja en ese lugar. Zoro. ¿Cómo me has llamado, cocinero de mierda? Antes de que siquiera el rubio pudiera llegar con la navegante del Merry, cocinero y espadachín se pusieron a chocar miradas e insultos bajo la mirada de todos. A excepción de Buggy y Usopp, quienes se quedaron en el Merry para cumplir con su parte. Chris. Bien, todos escúchenme porque no habrá una segunda oportunidad, ¿están listos para combatir? Aplaudió con sus manos para llamar la atención de todos con éxito. Y uno por uno exclamaron animados, a excepción de Sanji y Zoro, quienes solo refunfuñaron por ver que no pudieron darle una paliza al contrario. Y mientras tanto, en el escondrijo de Arlon, del cual denominó como Arlon Park, ahora mismo no se encontraba muy feliz que digamos. Pues estaba viendo con clara molestia a los marines quemando en busca del tesoro de Nami, ahora arrodillados frente a él. Arlon, ¿me están diciendo que un mocoso les hizo huir? ¿Y se hacen llamar a ustedes marines? El desprecio en sus ojos no faltaron, observando a los marines que fueron noqueados, ahora conscientes y arrodillados junto a su superior. Marine. Él no es un mocoso, es el cazarrecompensas Chris, no sé por qué está aquí. Esa información sí llamó la atención del Gyojin, pues ninguno era tan tonto como para ignorar el nombre de uno de los dos cazarrecompensas más temidos de East Blue. Arlon. Con que al fin vino a por mi cabeza, y si Nami está aliada con él, supongo que puedo aprovecharme de ello un poco. Rápidamente su cabeza comenzó a pensar en más de un plan que podría poner en marcha cuando cierta peli naranja hiciera acto de presencia en ese lugar. Marine. ¿Podemos irnos? El marine con más rango no parecía dispuesto a seguir en esa isla, pues Chris tenía la reputación de acabar con cualquiera que resultara ser un fastidio, sin excepciones. Arlon. Hagan lo que quieran, aún no me interesa que pierdas tu vida. Y era cierto, pues era lo único que lo mantenía fuera de los ojos del gobierno mundial, y por lo tanto, sin una sola discusión. En el mismo puerto que había en el lugar donde ahora se encontraba el buque de la marina de estos marines, sin un solo segundo de descanso se fueron del lugar. Pero como si fuera obra del destino, o estuviera escuchando todo, la puerta que formaba parte del muro de madera que cubría toda la base del Gyojin azulado, fue abierta. Dejando ver a cierta peli naranja que todos reconocieron, pero que no habían visto desde el día de ayer. Arlon. Nami, qué gusto verte, ¿terminaste con los mapas que te pedí? Su humor furioso pasó a uno más pasivo al ver a la humana en el lugar, aunque no era igual al resto, pues había Gyojins que no podían dejar de lado lo que acababan de escuchar del marine. Nami. Más o menos, vine a darte un mensaje. Fue un poco cortante con el Gyojin, manteniéndose en la puerta que formaba parte del muro de piedra, al menos hasta que Arlon chasqueó sus dedos. Haciendo que dos Gyojins cerraran la puerta detrás de la joven. Arlon. Un mensaje, qué curioso, yo también tengo uno para ti, vamos, acércate. Animó a la joven a dar unos pasos al frente, y aunque ésta no parecía estar por la labor, tuvo que hacerlo tras ser arrastra por dos Gyojins en particular. Los cuales la dejaron justo al frente del pirata Gyojin, quien estaba recostado en su asiento como siempre, observando con una sonrisa filosa a la recién llegada. La cual no se sentía ni un poco segura. Arlon. Si no es un problema, me gustaría darte mi mensaje primero, Nami, o mejor dicho, una orden.
La joven no se esperó tal anuncio, arqueando un poco su ceja, ignorando de paso un poco la inseguridad que recorría su cuerpo para centrarse en el pirata. Arlon. Escuché que has estado colaborando con un cazarrecompensas, me duele que hayas contratado a uno para que intente acabar conmigo, por eso me gustaría que, no sé, ¿acabarás con él? Ya sabes, como una muestra de lealtad y esas cosas. Se mostró bastante confiando, tal y como si estuviera seguro que estaba por recibir un sí de una asustada Nami o algo por el estilo. Pero lo último que se esperaba fue una risa. Arlon. ¿Qué es tan gracioso? Chasqueó sus dedos para que el dúo de Gyojins que estaban agarrando a Nami la soltaran, poniéndose en pie para quedar frente a esta. Pero aún con eso, esta última no paró de reír. Nami. Arlon, lo siento, pero yo ya no formo parte de tu tripulación. Tal respuesta no fue algo que el Gyojin se fuera a esperar, pero grande fue su sorpresa al ver cómo la peli naranja se quitó la venda de su brazo para dejar ver ahora otro tatuaje. Uno idéntico al que Nojiko tenía, aunque también tenía la cicatriz del puñal la cual aún no había sanado, dejando que Arlon también pudiera ver lo que hizo con el primer tatuaje. Lo que sin duda fue una ofensa que lo hizo apretar sus dientes. Pero sin perder un segundo, Nami intentó tomar el lanzabengalas de su cintura. Pero antes de siquiera poder elevarlo al cielo, este fue atrapado por un furioso Arlon. El cual incluso llegó a cortar un poco las manos de la humana tras arrebatarle el arma de sus manos. Arlon. Esto no es gracioso, Nami, ¿de verdad piensas que puedes jugar con? Estaba muy pero que muy furioso, pero antes de siquiera poder terminar su frase. Sin un previo aviso, todos pudieron escuchar proviniendo del mar, una enorme y potente explosión que dejó todo en silencio. Y como si la respuesta llegara a ellos, una enorme vaca marina hizo acto de presencia en la gran piscina que estaba unida al mar y permitía acceder a la base de Arlon. Aunque este animal ahora tenía su rostro ensangrentado e incluso estaba derramando unas lágrimas. Nami. Esa es mi señal. Tomando todo el valor que pudo, y terminando de crear su bastón de madera a espaldas de Arlon, sin dudarlo un segundo lo golpeó en su mano. Obligándolo a soltar la pistola de bengalas, la cual tomó antes de que cayera al suelo, disparando al cielo. Y tal y como dijo Usopp, se creó una nube de pintura roja en forma de un pilar tan alto que cualquiera en la isla podría verlo. Aunque esto fue visto por más de un confundido Gyojin. Pero la mayoría no eran tontos, ya sabían lo que significaba algo tan llamativo. Arlon. Eres una intentó agarrar del cuello a la peli naranja, quien sorprendida y desprotegida por tener aún su brazo estirado hacia el cielo. No podría cubrirse del agarre. Por suerte no fue necesario, pues antes de que cualquiera pudiera verlo, Arlon salió volando hacia la izquierda tras recibir la patada de un peli azul que apareció enfrente suya. Chris. Creo que me estoy acostumbrando a esto de salvarte. Bromeó un poco tras hacer acto de presencia en el lugar bajo la mirada de todos, pero al estar en el centro del lugar. Obviamente todos los Gyojins tomaron sus armas y fueron directos a acabar con Nami y Chris. Luffy. Déjenme alguno a mí, Gomu Gomu no, Muchi. Tras caer al suelo a un lado de Chris y Nami, estos al ver como Luffy estaba a punto de lanzar una patada giratoria. Sin pensarlo dos veces se agacharon y vieron cómo efectivamente el pelinegro ejecutó una patada circular, una que golpeó y arrasó casi todo a su alrededor. Mandando a los Gyojins en todas direcciones, excepto al agua más cercana, pues no había nadie en ese ángulo. Sanji. Nami-san, mírame, yo también acabaré con varios. Exclamó desde el aire tras saltar por encima del muro, cayendo al suelo para comenzar a patear uno por uno a los diferentes Gyojins a su alrededor que se acercaron a atacarlo tras oírlo. Nami. Sanji detrás. Advertido rápidamente al ver a un Gyojin con una maza detrás del cocinero de la banda, pero antes de que el rubio fuera golpeado. Zoro lo cortó en el acto, haciendo que el Gyojin cayera al suelo muy herido. Sanji. No necesitaba tu ayuda. Zoro. Lo que tú digas. Y con solo esas palabras que intercambiaron ambos parecían estar a punto de discutir. Algo que aprovecharon varios Gyojins, pero ninguno pudo hacer nada. Pues espalda con espalda el dúo se cubrió con ayuda del otro y se abrieron camino con poco esfuerzo. De igual forma Honi y Yosaku se estaban encargando de otros cuantos Gyojins. Aunque les estaba siendo un poco más complicado que a cierto cocinero y espadachín. Chris. Parece que cuando quieren sí pueden trabajar en equipo.
le causó un poco de gracia el momento entre Zoro y Sanji, al menos por unos momentos hasta que su atención se desvió en alguien que lo llamó. Arlong. Reconozco esa voz, tú eres el que se burló de nosotros ayer en la villa. Estaba un tanto molesto con el ojirrojo, el cual solo vio como el Gyojin se dejaba ver de nuevo, justo al frente de un muro de piedra abollado. Chris. ¿Qué comes que adivinas? Me llamo Chris, un placer conocerte Arlong, bueno en verdad no. Fue de todo menos formal, pues no dudo en burlarse dos veces del Gyojin en una sola frase. Arlong. Es bueno verte aquí, temía que te habrías ido, así podré acabar yo contigo. Tenía una sonrisa sádica en su rostro, pues dejó ver hasta sus filosos colmillos mientras chocaba su puño con su mano libre, o bueno, lo que fuera, pues su mano tenía aletas como los peces. Chris. Chicos ya conocen el plan, todos a sus puestos. Ignoró completamente a Arlong, y con solo esa frase que dio en un tono elevado, todos sus compañeros rápidamente se movieron. Reuniéndose Nami y Zoro en la entrada para bloquear cualquier salida. Mientras que Honi, Yosaku y Sanji se posicionaron cerca de la piscina marina para evitar que cualquier Gyojin saltara al mar. Por último Luffy se encontraba lidiando con unos de los cuantos Gyojins que había por medio. Aunque Chris, quien tuvo que desviar su atención un poco del líder de todos estos Gyojins, tuvo que verse obligado a centrar de vuelta su atención en este último cuando su Haki de observación reaccionó. Dándose media vuelta con su mano extendida, la cual fue mordida por los colmillos de un Arlong que se acababa de lanzar en su contra. Aunque esta mordedura no sirvió de mucho. Pues al haber usado Haki de armadura en su mano, los dientes del Gyojin estallaron, haciéndolo retroceder con la boca adolorida. Arlong. Maldito, ¿reconocería el Haki de armadura en cualquier lugar? ¿Cómo es posible que puedas usarlo? Estaba rabiando del dolor que recorría ahora toda su boca por culpa de todos los pedazos de dientes filosos que acabaron dentro de él. Chris. Usándolo. Fue lo único que respondió antes de darle una patada ascendente justo en el mentón, mandándolo un poco al aire. Pero el golpe no terminó ahí, sino que con ayuda de su gepo se elevó rápidamente por encima del Gyojin. Uniendo ahora sus dos manos en un único puño descendente que encajó en Arlong, terminando por estrellarlo contra el suelo de piedra. Chris. ¿Eso es todo lo que tiene el capitán de esta banda? Espero que no pensaran que era siquiera la mitad de bueno que Jin, ni siquiera tuvo la oportunidad de terminar, pues le fue arrojada una mesa de madera, cortesía de un más furioso que antes, Arlong. Arlong. No menciones ese nombre. Observó furioso como el pirata humano rompía la mesa de un solo puñetazo, y aunque sabía que no serviría de mucho. Al menos le sirvió para que no llegara a nombrar a otro de los 7 Shichibukai, y sobre todo al que Arlong tenía más odio que ningún otro. Chris. Parece que el pequeño Arlong tiene sentimientos, bien, muéstrame de lo que eres capaz, sería patético si te derroto en un instante. Y no estaba exagerando, pues tenía suficientes recursos como para acabar esta pelea en cuestión de segundos. Y aunque normalmente no daba tregua, optó por darle unos segundos al Gyojin, el cual los aprovechó para tomar su espada. La cual tenía forma de colmillos y estaba a un lado de la silla en la que se sentó previamente. Aunque hubo algo un poco grotesco, pues sin ningún ápice de duda, el Gyojin se arrancó su mandíbula. Y como si nunca lo hubiera hecho, otra la soplando, aunque esta última estaba completamente nueva. Chris. Mierda qué asco, ¿podemos solo pelear? Puedes seguir con tus fetiches cuando estés bajo tierra. Dejó salir su cara de póker tras bajar de nuevo al suelo, quedando a unos metros del Gyojin, que ahora lo seguía viendo furioso. Al parecer tampoco le gustó este comentario del ojirrojo. Y sin tregua alguna se lanzó en contra del peliazul, lanzando un corte ascendente en diagonal, el cual solo fue bloqueado por el brazo con Haki del peliazul. Chris. ¿Eso es todo? Arqueó una de sus cejas por el insignificante corte, pues aunque notó que fue con gran fuerza, la fuerza del Gyojin estaba por debajo de la del ojirrojo. Gyojin. Solo estoy calentando. Se mostró un poco abrumado por lo fácil que su ataque fue detenido, obligándose como tal a atraer de nuevo su arma a él para preparar otro ataque. Pero por más que quería atacar al joven, ni un solo golpe a traición o corte le surtió efecto. Todos eran bloqueados sin muchos problemas, y antes de que se diera cuenta Chris, dejó salir un bostezo. Chris. Creo que dormí mal anoche.
Se limpió las lágrimas de sus ojos con un solo dedo mientras seguía bloqueando los espadazos del Gyojin, el cual ya se estaba viendo agotado. Gyojin. Capitán, permítanos ocuparnos de él. El Gyojin con extraños labios intentó intervenir junto al que vestía ropas de artes marciales y el pulpo de varios brazos, pero estos tres tuvieron que detenerse cuando Arlon los apuntó con su espada. Arlon. ¡No! Cheu, Kurobi, Achan, ocúpense de abriros camino, tienen mi permiso para atacar a matar a Nami. Su orden fue simple y clara, haciendo desaparecer el único inconveniente que estos Gyojins más fuertes tenían, pues no sabían si Arlon la quería aún viva. Kurobi. Como desees, capitán. Acepto, al igual que el Gyojin de extraños labios, aunque hubo uno que no parecía estar de acuerdo, uno el cual Chris notó. Chris. Achan, no. Lo llamó tras agarrar la espada de Arlon con su mano desnuda, y como si fuera el ser más inocente del mundo el Gyojin se volteó y. Achan. ¿Sí? Kurobi, Cheu y Arlon. No le respondas. No dudaron en regañar a su compañero por entrar en una conversación con un enemigo, y sobre todo al no mostrar algún tipo de mala fe dirigida al ojí rojo. Chris. He notado que no eres como el resto de estos tontos, pareces estás en desacuerdo con todo esto de atacar a los humanos, dime, ¿por qué lo sigues haciendo? Intentaba dialogar con el Gyojin que sabía que era el más inofensivo de todos los ahí presentes, aunque Arlon al ver lo que el pirata quería hacer, intentó atacar a Chris. Por desgracia para él seguía siendo inferior, terminando nuevamente por ser mandado contra una pared lejana. Achan. Son órdenes del capitán. Su respuesta fue lo más básica posible, pues parecía una mera marioneta de Arlon, sobre todo al dejar salir esa inocencia como si lo normal fuera obedecer órdenes. Chris. ¿Y tú estás de acuerdo? Era una pregunta que nunca nadie le había hecho al Gyojin, incluso este último nunca se la había hecho a sí mismo. Achan. Pues, no sabía muy bien cómo responder, pero estaba interesado por lo que Chris le tenía que decir. Chris. Ya que eres diferente al resto seré bueno, puedes irte de vuelta a tu isla sin pelear, pero si te niegas, tendrás que vértelas con el mejor espadachín de la banda. Ni siquiera Nami se podía creer lo que estaba escuchando, literalmente su capitán le estaba ofreciendo a uno de los Gyojinsai presentes que escapara. Achan. Pero son órdenes de Arlon. Seguía indeciso, aunque en parte parecía tentado por aceptar la oferta. Algo que no le estaba gustando ni a Arlon ni a sus oficiales, los cuales incluso intentaron meterse por medio. Si no fuera porque Luffy y Sanji no les permitieron dar un paso. Pues tenía la oportunidad de quitarse a uno de los tres subordinados más fuertes de Arlon, y de los cuales Nami les habló la noche pasada mientras cenaban. Chris. ¿Y estás seguro que eso es lo que quería Jimbe o Fisher Tiger? Con solo oír esos nombres, tanto el Gyojin con aspecto de pulpo como el resto de los Gyojins aún conscientes se exaltaron. Arlon. ¿Cómo conoces ese nombre? Si antes estaba furioso, ahora se podría decir que estaba completamente choqueado por lo que acababa de oír, pero por desgracia para él, no tuvo su respuesta. Achan. Pues no, ellos no querían esto. Ignorando el cómo Chris conocía tales nombres, Achan solo se limitó a responder con sinceridad, mostrando ahora un más que puro arrepentimiento que dejó sin habla incluso a Nami. Chris. Pues vete, no quiero pelear con alguien que no desea hacer daño a nadie. Nuevamente le dio la oportunidad de irse, incluso Johnny, quien era el que estaba a ese lado, se echó a un lado para que el Gyojin pudiera huir. Achan. ¿Me dejarás ir? Aún estaba indeciso, pues no sabía si realmente todo esto solo era una trampa, pero la amable sonrisa que le estaba dando el peli azul, indicaba todo lo contrario. Chris. Solo cuídate y ve a hablar con Jimbe sobre todo esto, no me gustaría saber cómo reaccionaría si se entera de esto por los periódicos, es mejor que se lo cuentes en persona. Sin saber qué hacer, el Gyojin vaciló un poco entre quedarse e irse mientras veía a su capitán herido ahora levantándose nuevamente del muro al que fue estrellado, otra vez. Achan. Gracias, y lo siento capitán. Y sin decir nada más el Gyojin aceptó el trato y se fue en silencio bajo la sorprendida mirada del Gyojin azulado y sus nakamas, pues uno de ellos acababa de desertar por propia voluntad. Chris. Vaya, no pensaba que eso fuera tan fácil, al menos sé que estará bien, por donde se frotó las manos como si se las estuviera limpiando, aunque al voltearse para ver a Arlon.
Grande fue su sorpresa al ver cómo este último estaba a solo centímetros con su espada elevada por encima de su cabeza, con la intención de caer sobre el ojirrojo. Arlon. Vienes a mi isla, te burlas de mí, haces que Nami se ponga en mi contra y provocas que uno de mis oficiales más fuertes desierta. ¿Quién te crees que eres? Si el Gyojin antes estaba furioso, ahora estaba que literalmente echaba humo, pues uno por uno fue perdiendo nakamas. Chris. Alguien que le hizo una promesa a Nami. Nuevamente le consiguió asestar una patada al Gyojin, pero esta vez este último fue mandado hacia un piso elevado del edificio que tenía Chris a la derecha. Chris. Dejó el resto en sus manos. Les confió el resto a sus compañeros al mismo tiempo que usaba su gepo, comenzando a saltar por los aires en dirección del boquete que hizo en el edificio. Y antes de que se diera cuenta, con solo una mirada al peli azul le bastó para reconocer el lugar donde estaba, pues pudo verlo en su anterior vida. Chris. Con que aquí es donde tenían a Nami como su prisionera. Su tono era calmado y curioso, pues mientras daba unos pasos al interior de la habitación podía ver innumerables montañas de mapas pintados. Al igual que un escritorio al cual se acercó para seguidamente tomar una pluma ensangrentada en la parte donde se apoyaban los dedos. Una marca de alguien que dio todo con tal de pintar esas montañas de mapas. Arlon. TCH, ¿acaso de repente te importa esto más que nuestra pelea? Se mostró un poco indiferente ante lo que el joven estaba tocando y viendo, siendo solo unos meros objetos inútiles a ojos del Gyojin. Chris. Solo un poco. Y sin decir nada más el peli azul pateó la mesa, rompiendo la pared que salió disparada junto a la mesa la pluma y los papeles que había en el escritorio. Arlon. ¿Qué haces? No podía creer lo que vio, pues sin razón alguna otra pared de su edificio fue echada abajo ante su mirada. Chris. Destruyendo lo que obligaron a hacer a Nami. Se dio media vuelta y comenzó a andar hacia las montañas de mapas bajo la furiosa mirada de Arlon. Arlon. ¿Y crees que lo permití? Ni siquiera pudo terminar su frase, pues al momento de intentar lanzar otro corte en contra del peli azul. En vez de ser bloqueado como los otros, Chris desenvainó su katana, y embullándola de aquí lanzó un corte que no solo cortó la espada del Gyojin, sino también el pecho de este. El cual retrocedió unos pasos completamente adolorido. Chris. Creo que deberías haber entendido que no puedes hacer nada contra mí, para tu desgracia nunca bajó la guardia contra ningún enemigo, no me gustaría acabar en tu estado, Rankyaku. Estaba algo más serio que antes, lanzando un corte descendente en dirección de los papales. Pero aunque estaba algo lejos de estos, un corte celeste parecido un poco al Jetsuga Tenso que usó en contra de Meowth salió de su espada. Cortando varias montañas de mapas junto a la pared. Arlon. No lo entiendo, ¿por qué alguien como tú se entromete en mi camino? Estaba realmente abrumado por la diferencia de poder que había entre ambos, pues no entendía cómo alguien así podría estar perdiendo el tiempo con alguien como él. Chris. No te respondí. Esto es porque le prometí a Nami que acabaría con tu tiranía, solo es una dosis de karma para ti. Se mantuvo un poco neutro ante la mirada de Arlon, pues no le importaba ni un poco lo que éste pensara, ya tenía un objetivo fijo. Arlon. Está bien, me iré, solo, estaba dispuesto a rendirse con tal de si eso significaba poder salirse con parte de sus planes, pero para su desgracia, Chris. Jajaja, ¿de verdad el gran Arlon que esclavizó a un pueblo ahora está rogando? Patético. Tras dejar salir esa descarada risa, sin más tiempo que perder el peli azul se movió a gran velocidad y lanzó varios Rankyaku con su espada, arrendando con todos los mapas y la pared que estaba detrás de ellos. Arlon. Maldito. Ya no podía aguantar más, y sin ningún rastro de cordura se lanzó en contra del pirata a la desesperada. Sin arma, solo con sus puños en mano. Pero al igual que pasó momentos atrás, una patada descendente, pero esta vez mucho más fuerte, fue lanzada por el peli azul, golpeando esta vez en el estómago al Gyojin, quien salió volando hacia arriba arrasando con todo el techo a su paso. Y sin quedarse quieto, siguiendo el paso del Gyojin, Chris lo siguió por el agujero que el cuerpo de Arlon dejó a su paso con ayuda de su gepo. Acortando la distancia en solo segundos con este último, quien ya había tomado altura casi completamente inconsciente. Arlon. ¿Por qué? Ya ni siquiera su cabeza era capaz de procesar lo que veía, solo podía ver al peli azul enfrente suya en el aire.
el cual calmadamente colocó sus dos puños en el pecho del Gyojin como si fueran colmillos. Chris. Todo se terminó. Arlong, Rokugan. Y sin dudar un segundo ejecutó su ataque más poderoso en todo el pecho del Gyojin, quien terminó noqueado al instante mientras dejaba salir por su boca muchísima sangre. Y con el impulso del Rokugan del peli azul, a toda velocidad Arlong comenzó a descender hacia abajo, arrasando uno por uno todos los pisos de su edificio hasta terminar abajo. Aunque al haber roto por completo la estructura, dejándose caer por su propio peso, comenzó a hundirse encima de Arlong, convirtiendo el enorme edificio de Arlong en solo una montaña de escombros bajo la mirada de Chris, quien seguía en el aire con ayuda de su jepo. Aunque no tardó mucho en distraerse al oír unas celebraciones desde la entrada de la base de Arlong, justo a espaldas de Nami y Zoro estaba reunido toda la villa que presenció la derrota de Arlong. Mientras que por otro lado, Sanji se encontraba saliendo de la piscina marina con el Gyojin con ropas de artes marciales en sus brazos, completamente noqueado. Al igual que el de labios raros, que estaba noqueado a un lado de Luffy. Aunque gracias a la altura que lo separaba del suelo, Chris pudo ver como casi dentro de la piscina marina se encontraba el Merry. Y aunque no se dio cuenta cuando pasó eso, entendió que fue poco después de mandar a Arlong dentro del edificio. Pues había en los lados de la piscina marina varios Gyojin fuera de combate rodeados de bombas fétidas y junto a restos destruidos de la piscina, cortesía de las balas de cañón de Buggy. Chris. Todo se acabó. Pensó al mismo tiempo que apuntaba su mirada hacia su vicecapitana, la cual a lo lejos le estaba sonriendo, aunque Chris no pudiera verlo bien por culpa de semejante altura. Fin del capítulo. Continuará. Chao.